Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo la miniserie completa Spider-Verse vs. Venomverse del 2025 con guión de Matt Groom y Kyle Higgins y arte de Luciano Beccio. Espero que les guste. La historia comienza en un lugar desconocido con alguien que nos cuenta. Las arañas son constructoras. Algunas tejen redes de seda, otras tejen redes de significado. A través del multiverso, estas arañas trabajan para mantener aquello que es complejo, delicado y vital. Equidad, y vemos una imagen de Spider-Punk. Esperanza, y vemos una imagen de Spider-Gwen. Responsabilidad, y vemos una imagen de Spider-Man 2099. El agregado de su labor es esto: The Great Web of Life and Destiny, la gran red de la vida y el destino. Y yo soy su esencia, el corazón de la red. He previsto que las arañas inevitablemente entrarán en guerra con una fuerza igualmente poderosa en una batalla destructiva por la supervivencia. Para eliminar un derramamiento de sangre innecesario, he negociado una alternativa con mi contraparte. Será un gran juego que decidirá si cada araña en el multiverso sobrevive o es borrada para siempre de la existencia. He tenido que elegir miembros para mi equipo de arañas, quienes representarán a su especie en este juego, y luego enfrentar a mis combatientes seleccionados contra las nominaciones de mi contraparte. Hasta ahora he elegido un líder, y vemos una imagen de Peter Parker, el Spider-Man del universo 616. Un comodín, y vemos una imagen de Peter Parker, Spider-Ham, del universo 8311. Una revolucionaria, y vemos una imagen de Sion Reilly, Recluse, del universo 6201. Un arma, y vemos una imagen de Weapon 8, Weapon 8, el Peter Parker del universo 72. Un artista y un huérfano. De estos dos últimos no tenemos imágenes claras. Nos han dejado en la duda a propósito. Ahora me queda una última selección por hacer. Así que extiendo mi conciencia a través de los hilos de la gran red para encontrar esta última pieza. Nos movemos a la primera historia de este número, llamada Spider-Hulk, y escuchamos la voz del Peter Parker de este universo que nos cuenta: soy Peter Parker, el espectacular Spider-Man. Ya sabes, fuerza proporcional de una araña y todo ese rollo. Lo que, curiosamente, me convierte en un desvalido en este mundo de superhéroes, monstruos y dioses literales. Y lo vemos cargando a algunos de los más poderosos héroes de la Tierra. Vemos a Hulk, Thor, Hércules, Namor y The Thing. Solía molestarme. Quiero decir, solo imagina lo mucho mejor que sería mi vida si tuviera la fuerza de Hulk. Y entonces, un día, ya no tenía que imaginarlo más. Y vemos a Peter transformado en Spider-Hulk, lo que se vio en Web of Spider-Man número 70. Luego lo vemos volviendo a su apartamento, donde se encuentra con Mary Jane, quien se alarma al verlo. Peter le dice que está bien, pero ella le responde: ¿de qué estás hablando? Tu traje está completamente destrozado. ¿Pero tú estás bien? Peter le dice que sí, que está bien. Así que Mary Jane le pregunta: está bien, pero ¿qué está pasando contigo? Es pleno día y acabas de trepar por la ventana. ¿Alguien te vio? Peter le responde que eso ya no importa, que ya no tendrán que esconderse más. Pero es sorprendido por el Green Goblin, quien se aparece frente a la ventana, gritando: ¡ja, ja, 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 ja! ¡Te tengo ahora, cabeza de telaraña! Mary Jane grita también y le pregunta a Peter qué es lo que ha hecho ahora. A lo que él, mientras se va transformando, solo le responde: claro, todo es mi culpa, así que sigue gritándome, porque cuanto más me enojo, mejor. Ante la mirada de sorpresa de Mary Jane, luego lo vemos saliendo por la ventana, rugiendo y atacando a Green Goblin, quien también se muestra sorprendido al ver el nuevo aspecto de su eterno enemigo. Peter no está para juegos, así que solo le dice: basta,
Goblin insignificante, y lo ataca con su Spider Smash, golpeándolo tan fuerte que destruye su deslizador y lo hace estrellarse contra el suelo, o más bien contra el techo de un auto en la calle, y luego se ríe. ¡Ja! Nadie es más fuerte que Spider-Hulk. Pero una voz cerca de él le responde: tal vez no seré más fuerte, pero ciertamente soy mucho más inteligente. Y vemos como un tentáculo robótico atrapa a Mary Jane, sacándola del edificio por la ventana. Spider-Hulk, furioso, se lanza en su persecución, gritándole: ¡Hombre calamar! ¡Deja en paz a la dama pelirroja! Pero el villano, que obviamente es Doctor Octopus, le responde: ¡oh no! Has revelado tu debilidad, y ahora harás lo que yo diga mientras la tenga en mis manos. Toda tu fuerza no puede... Pero no puede terminar la frase, ya que Spider-Hulk le cae encima y lo aplasta con sus pies. Ahí mismo se ve embestido por Rhino, quien lo derriba, mientras le grita que ahora llegó su turno. Pero Spider-Hulk rápidamente toma la iniciativa y coge a Rhino por el cuello, mientras le dice: ¡hombre con cuernos, tonto! ¡No más! Y le arranca el cuerno que lleva en la frente, para luego aplastarlo contra el piso. Mary Jane, quien lo ha visto todo, le grita a Peter que se detenga, pero este no la escucha y continúa machacando a Rhino. Pero justo cuando está por darle el toque de gracia, vemos que Mary Jane se interpone entre los dos, gritándole que no se lo permitirá. Spider-Hulk, furioso, le lanza un grito ensordecedor, pero Mary Jane no mueve un dedo y se queda ahí parada frente a él. Finalmente, Spider-Hulk se calma, pero ya es muy tarde. Mary Jane se aleja del lugar, cabizbaja. Spider-Hulk intenta detenerla, diciéndole: «Dama pelirroja, espera». Pero es interrumpido por la policía, quien ha llegado al lugar para detenerlo. Así que él se voltea y, viendo cómo le apuntan con sus armas, decide dar media vuelta y marcharse de ahí, gruñendo mientras ellos le disparan. Y escuchamos la voz de este Peter Parker nuevamente, quien comenta: «Así que, si estás pensando en convertirte en un Hulk, recibe un consejo mío. Quizás sea mejor que lo pienses 2 veces. Quiero decir, ya no perderás peleas, solo perderás todo lo demás». Y vemos a Peter de vuelta a su forma original, haciendo autostop o haciendo dedo en la carretera. Ahí se cruza con otro personaje que, por su apariencia, parece ser el Bruce Banner de este universo. Como comentario, aunque este Spider-Hulk apareció en el universo 616 cuando Peter fue temporalmente afectado por la radiación gamma, la historia que se nos cuenta aquí parece ser de un universo paralelo. Así que ambos personajes se encuentran, se miran cara a cara, y luego cada uno sigue su camino, con una imagen de Spider-Hulk como fondo, señalando la relación que hay entre los dos. Nos movemos de vuelta a la gran red de la vida y el destino, mientras vemos una imponente imagen de Spider-Hulk cubriendo casi toda la página. El corazón de la red comenta: «Tanto poder, pero si lo eligiera, seguramente mi contraparte escogería a alguien igualmente peligroso. Y, quizás peor, mi equipo de arañas quedaría a merced de alguien que parece carecer de autocontrol, o de cualquier sentido de dirección. No, esta araña no posee la determinación, la claridad de propósito que busco. Mi búsqueda continúa». Nos movemos al año 1980 y pico. Esta es la historia de Count Parker, o el Conde Parker. Y vemos a una mujer sentada en la mesa de un bar, bebiendo una cerveza, mientras habla con lo que parece ser un agente de policía, o algo así. Ella nos cuenta su historia. Todo comenzó como siempre comienzan estas cosas. Trataba de no parecer aburrida, aunque de hecho estaba bastante aburrida. Otro pueblo pequeño, otro problema de vampiros. Ellos recolectaron dinero
para contratar a la renombrada cazadora de vampiros Mary Jane Van Helsing, o sea, a mí. El alguacil local me dio un resumen. Intenté prestar atención, pero escuché, tal vez, una palabra de cada 5 que mencionó. Ahí vemos cómo el alguacil explica su historia, totalmente emocionado. Vampiros, bañándose en sangre, gritos de los inocentes. Pero Mary Jane Van Helsing apenas prestaba atención. El conde Parker estaba encerrado en una mansión espeluznante en las afueras del pueblo. Según la leyenda local, intentó salvar a su tío moribundo, experimentando con el veneno de una araña vampira eterna y, lo que sea, pronto estará muerto, de todas maneras, cortesía mía. Antes solía escuchar, solía tomar notas detalladas. Les contaba la historia de cómo mis padres fueron tomados por unos fangs o colmillos. Les decía que vengaría a sus familias y les asestaría un merecido golpe por bla bla bla. Hoy en día solo pregunto si pueden pagar por adelantado. Entrar, clavar una estaca en el corazón negro del engendro no muerto, salir. Solo otro día de trabajo de 9 de la noche a 5 de la mañana para MJBH. Pero esta vez algo raro sucedió. Di unas cuantas brincadas, solo unas pocas, en mi camino hacia la puerta de salida. Una especie de cosquilleo de emoción empezó cerca de mi columna. A medida que me acercaba a la mansión, el cosquilleo se extendió más por mi columna. Era como el inicio de un estornudo o como cuando ves a un mesero venir con tu comida. Estaba emocionada. Me sacudí la sensación. Estaba trabajando. Hora de cazar por dinero. Los fangs siempre envían a sus familiares, sus mascotas primero. Gente del pueblo común, bajo un trance psíquico. Ahí vemos como algunos de estos se abalanzan sobre Mary Jane, mientras le dicen que el maestro quiere su cabeza. Ella, mientras se defiende y los golpea, les pregunta: ¿por qué siempre se trata de lo que el maestro quiere con ustedes? ¿Qué hay de lo que ustedes quieren? Así que uno de ellos le responde: quiero arrancarte las entrañas. Quiero ver con alegría cómo el maestro se alimenta de tu sangre. Vamos, debes tener un sueño que no involucre a tu maestro y mis entrañas. Abrir un pequeño hostal. Tocar el bajo para Bon Jovi. Le responde Mary Jane Van Helsing. Y luego, mientras los derriba uno a uno, agrega: bueno, siempre quise probar la actuación, pero nunca lo he perseguido realmente. Hay demasiados fans que matar, ya sabes. Y sé que es cursi, pero eventualmente quiero formar una familia. De todas formas, genial hablar con ustedes. En realidad, son bastante buenos oyentes cuando no están gritando sobre mi sangre, ¿lo saben? Me voy a matar a su jefe. Luego vemos a todos los fans tirados en el piso, mientras Mary Jane piensa: trato de limitarme a romperles los huesos. Existe la posibilidad de que puedan volver a la normalidad después de que le clave la estaca al conde P. Mientras ingresa a la mansión, se dice a sí misma: el conde Parker probablemente estaría en el dormitorio principal en el último piso. Me preparé para 1 o 2 obstáculos antes del gran final. ¿Trampas, tal vez? ¿Era de los que usan cuchillas giratorias? ¿O de los que ponen dardos en los azulejos presurizados del piso? Y una vez que llega al laboratorio y ve todo lo que hay allí, piensa: un tipo de laboratorio. Siempre es fascinante ver cuántos de estos fangs tienen laboratorios. Cuando has vivido cientos de años, supongo que adquieres 1 o 2 pasatiempos. En esta imagen podemos ver a varios villanos clásicos, muertos, diseccionados y guardados en recipientes con formol. Aparte de Lizard, el lagarto, quien está en la mesa de disección, vemos a Vulture, el buitre, Rhino, Scorpio, el escorpión, y a Doctor Octopus, que en esta versión tiene tentáculos de verdad. Mary Jane continúa pensando:
Parecía que el conde Parker tenía una afición por los híbridos entre animales y humanos. Si soy honesta, no era el ejército de la noche más impresionante que había visto. Y he visto muchos ejércitos de la noche. Empecé a contar en mi cabeza hasta el momento en el que uno de estos bichos se levantaría y atacaría. 3, 2, y luego grita: 1, bienvenido, grandote. Mientras vemos como Rhino se despierta y ataca a Mary Jane, arrojándose sobre ella. Pero ella rápidamente lo esquiva y lo ataca de vuelta, mientras piensa: los cazadores de vampiros llevan muchas armas. Agua bendita, ajo, cruces. Yo siempre llevo estacas de sobra. Una estaca de madera afilada matará a un vampiro, pero también a muchas otras cosas. Y vemos cómo, rápidamente también, le clava la estaca en la espalda, acabando con él. Luego se aleja de allí, en dirección al siguiente ambiente, mientras grita: es gracioso que te llamen conde, porque tus días están contados. Parece que en este universo, la que hace las bromas es ella. Luego, cuando ingresa en la habitación principal, piensa: esa sensación extraña, pero no del todo mala, en mi columna volvió cuando entré en el dormitorio principal. Este trabajo completamente rutinario me estaba emocionando. Al principio, parecía que había desperdiciado mi tiempo en una habitación vacía. Pero entonces, él habló: he escuchado esa broma antes, pero tu versión fue fantástica. Bienvenida, diría, toma asiento, pero estás allá abajo. Y vemos que quien dijo eso fue el conde Parker, quien está sentado en un sillón que descansa sobre unas telarañas que cuelgan del techo. Mary Jane le dice: a ustedes, sanguijuelas no muertas, les encantan sus entradas dramáticas. A lo que el conde Parker, mientras se cuelga boca abajo sujetándose por una telaraña, le responde: deberías verme cepillarme los dientes. Hay una rutina de baile con movimiento de manos y todo. Pareces agotador, le responde ella. A lo que el conde Parker le contesta: si hablar conmigo es agotador, intenta pelear conmigo. Mientras se coloca delante de ella, decidido a atacarla. Y ahí empieza la pelea, o más bien, la peleita, porque en un 2x3, Mary Jane Van Helsing lo derriba y se le monta encima para clavarle la estaca en el corazón. Pero en ese momento pasó algo que ella nos cuenta. Mientras luchábamos, esa sensación de cosquilleo en mi columna se extendió por todo mi cuerpo. Era como la mañana después de Navidad, tu primer beso y el superar el récord en la máquina de videojuegos de tu pizzería favorita, todo en uno. Estaba a punto de clavar la estaca en su corazón cuando algo me detuvo. Una visión de nosotros, docenas de nosotros, en decenas de universos, como si estuviéramos destinados a estar juntos, como si así tuviera que ser. Dudé, solo por un momento, y fue entonces cuando sentí los colmillos hundirse en mí. Como comentario, me encantó este collage de imágenes, donde se ven muchos de los más principales momentos de la vida de Mary Jane y Peter Parker en el universo 616, cuando recién empezaban a salir, cuando se besaron por primera vez, cuando se casaron. Y no solo de ese universo, sino de otros también. Por ejemplo, se ve a su hija May en el universo 982, y lo que quizá más me gustó de todo es la inclusión de Peter, MJ, Richard y May Parker del universo 6160, el Ultimate Universe, y Mary Jane continúa con su historia. Al principio dolió, pero el placer pronto superó el dolor. Ahora el placer es todo lo que siento. Luego vemos al conde Parker junto a su condesa Mary Jane Van Helsing, observando desde lejos cómo los aldeanos se acercan a su mansión. Y Mary Jane dice: sé de dónde viene la ira de los humanos. Nos ven riendo,
festejando, vistiendo ropas fabulosas y sin preocuparnos por la muerte, ni un poco. Yo también querría matarnos. Pero ellos no están solos. Detrás de ellos aparecen todos esos monstruos que vimos en el laboratorio. Parece que en esta historia se mezclaron a Drácula y a Frankenstein en uno solo. Y Mary Jane agrega: tengo una familia otra vez. Claro, son híbridos de arañas sedientos de sangre, o zombies lunáticos, o atrocidades impías cosidas juntas a partir de cadáveres, pero no lo querría de otra manera. Y lo mejor de todo es que nunca volveré a estar aburrida. Vamos por ellos, tigre, finaliza ella mientras se arroja junto al conde Parker sobre el alguacil y los demás pobladores. Nos movemos de vuelta a la gran red de la vida y el destino, mientras vemos una imponente imagen del conde Parker cubriendo casi toda la página. El corazón de la red comenta: percibo incontables años de sabiduría en este, el beneficio de una vida larga que, lamentablemente, pocas arañas pueden permitirse. ¿Podría ser él a quien busco? O tal vez su recién convertida Mary Jane en su lugar. A través de la mordida del conde, ahora ella misma está conectada con el espíritu de la araña y, por lo tanto, con la gran red. Pero no, aunque ambos poseen sin duda una gran determinación, no es el tipo que estoy buscando. Luchan por el derecho a vivir una vida de placer e indulgencia. No los culpo por ello, pero eso no los prepararía lo suficiente para las rigurosas pruebas que les esperan. Debo seguir buscando. Nos movemos a la ciudad de Nueva York, en la Tierra 2501. Este es el inicio de la tercera historia, Spider Prowler, y el corazón de la red nos anuncia: debo admitir que este es un lugar extraño para buscar un héroe, un lugar extraño para buscar a cualquiera en realidad. Hace muchos años, una armada Kree invadió esta tierra con la intención de transformarla en una base de operaciones avanzada en su guerra en curso contra los Skrulls. Tuvieron éxito. La mayor parte de la población humana de la Tierra fue eliminada. La pequeña fracción que queda vive huyendo constantemente de los ocupantes del planeta en una búsqueda interminable de comida, medicina y refugio que desaparecen rápidamente. Todos los individuos mejorados murieron durante la invasión o fueron cazados en los años siguientes, excepto el Spider-Man, Miles Morales, y su excepcionalmente hábil tío, The Prowler, Aaron Davis. Ahí vemos una imagen de Miles, de Aaron y de Ramona. Aaron le pregunta a Ramona cómo va la evacuación del subsantuario y ella le responde que no va bien. La nueva nave de control que los Kree trajeron sobre la ciudad tiene los escáneres más avanzados que han visto, y que incluso el puñado de dispositivos de camuflaje Stark que aún funcionan no los están ocultando, por lo que no tienen forma de salir de la ciudad sin ser detectados. Así que, si esos sensores no son deshabilitados pronto, tendrán que elegir entre caminar voluntariamente hacia la trituradora de carne o esperar a que los equipos de búsqueda Kree los encuentren y los eliminen. Miles interviene y le dice que no dejarán que eso pase. Ramona le contesta que ellos dos ya han hecho demasiado y agrega que ojalá hubiera otra manera, que ojalá no tuviera que pedirlo. No necesitas pedirlo, le responde Aaron, y luego le dice a su sobrino: lo escuchaste, Spider-Man, estamos en esto. Nos encargaremos de la nave de control de una manera u otra, para luego verlos a ambos alejándose del lugar. Luego los vemos infiltrándose en una de las naves Kree. Miles encuentra una entrada y le dice a su tío que pueden usarla. Él le responde: puede que ni siquiera necesitemos entrar. Ven a ver esto, Miles. El escáner que tienen puede ser nuevo, pero debe ser de postventa, porque está en una nave de control Kree antigua. La conozco bastante bien.
No se necesitaría mucho para que algo salga mal en estos motores de repulsión y haga caer toda la nave. Miles le pregunta si está diciendo que quiere ponerle bombas para hacerla explotar. A lo que Aaron responde: no, Miles, estoy diciendo que ya lo hice. Presiono este botón y tenemos un problema resuelto. Para ser un viejo, todavía puedo trabajar bastante rápido. Miles le responde: no podemos hacer eso, tío Aaron. Hay muchos soldados Kree a bordo. Sé que son nuestros enemigos, pero no podemos simplemente masacrarlos con solo presionar un botón. Aaron comienza a decirle que a veces es necesario, pero Miles lo interrumpe y le dice: pero no necesitamos hacerlo. Puedo hackear el sistema desde dentro y desactivar el escáner. Nadie tiene que morir. Por favor, tío Aaron. Aaron suspira y le pregunta: ¿de dónde viene esa necesidad inquebrantable de ser un justiciero, hombre? Porque sé con certeza que no es de mí. A lo que Miles le responde: creo que es quien estoy destinado a ser. Cuando obtuve mis poderes, parecía pura casualidad. Esa araña, literalmente, cayó de la nada mientras buscaba suministros. Pero el tener poderes exactamente como los de Spider-Man no puede ser solo azar. Tiene que haber una razón detrás de esto. Por eso tomé su nombre, y por eso intento ser el tipo de héroe que él fue. Mientras vemos cómo todo eso pasó, cómo Miles fue mordido por una araña y cómo tomó el manto de Spider-Man en este universo. Aaron lo mira y le dice que él no lo conoció y que no tiene ni idea de cómo él habría manejado esa situación, porque él no está vivo para... Pero se interrumpe de golpe y agrega: ah, demonios, lo siento, eres tu propio hombre, tienes tu código y respeto eso. ¿Estás seguro de que puedes hackear su sistema? Miles le responde que sí. Así que Aaron le dice: está bien, lo haremos a tu manera, Spider-Man. Mientras ingresan a la nave por la escotilla, luego se desplazan por ella, evadiendo a los soldados Kree. Después de que se han deshecho de algunos de ellos, llegan al lugar indicado y vemos a Miles decirle a su tío que hacen un buen equipo. Él le responde que así es y luego monta guardia, mientras que Miles se encarga de hackear el sistema. Pero, de repente, exclama: ¿qué? Eso no puede ser. No, vamos. No, 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 no. Aaron le pregunta qué pasa, qué está mal. Y Miles le responde: han cambiado él. No sé, es un sistema operativo completamente diferente. Ni siquiera sé. Aaron intenta calmarlo y le dice que todo está bien y que encontrarán la forma de solucionarlo. Pero es interrumpido por un soldado Kree que ingresa a la habitación, arma en mano, gritando: ¡por la inteligencia suprema! Y luego dispara su arma, que impacta directamente en el pecho de Aaron, atravesándoselo, ante la desesperación de Miles. Él inmediatamente reacciona y de un fuerte golpe derriba al soldado Kree, pero cuando voltea a ver a su tío, lo encuentra agonizante. Pero antes de pasar a mejor vida, Aaron le dice: Miles, por favor, solo escucha con atención por un momento, ¿ok? Cuando las reglas les dan todo el poder a los opresores, es tu responsabilidad romper esas reglas. ¿Me entiendes? Sí lo entiendo, le responde Miles. Y Aaron agrega: buen chico. Y tú sabes que te quiero, Miles. Pero ya no dice nada más. Aaron ha muerto. Y Miles se queda llorando junto a su cuerpo. Pero luego se retira del lugar y sale de la nave. Finalmente,
Cuando está a una distancia prudente, saca el detonador que había preparado su tío y aprieta el botón, haciendo estallar la nave en pedazos. Y volvemos con la narración del corazón de la red, que nos dice: ahora, Miles tomó los nombres tanto del hombre que nunca conoció como del hombre que mejor conocía. Él es Spider Prowler. Quizá no sea un héroe, pero es un guerrero indudablemente resuelto y ferozmente capaz. Y mientras vemos una imponente imagen de Spider Prowler cubriendo casi toda la página, el corazón de la red comenta: Miles Morales tiene un corazón que no ha sido corrompido, pero ha sido endurecido por la brutalidad de la guerra. Lucha por los suyos, sin importar el costo. Sí, he hecho mi selección final y estoy listo para finalizar las negociaciones. Mi propia búsqueda continúa, pero la completaré rápidamente, porque estoy ansioso por comenzar el gran juego. Y terminamos viendo cómo, al otro lado del corazón de la red, aparece un cerebro de color negro, que no es otro que la Hive Mind, la mente colmena de los simbiontes. Y un texto al final de la página nos dice que esto continuará en Web of Venomverse, New Blood, número 1. La historia comienza con una reflexión cósmica que nos lleva al origen mismo de la creación. Desde el amanecer de la creación, la vida ha crecido unida. Ningún ser puede sobrevivir en aislamiento. Prosperamos cuando buscamos activamente la colaboración. Mientras se nos muestra la silueta de un humano primitivo caminando junto a un lobo, se destaca cómo la cooperación entre especies ha sido clave para el progreso. Desde que fueron liberados de la oscura influencia de Null, los simbiontes se han convertido en embajadores de esta idea, demostrando el poder del mutualismo y la reciprocidad, protegiendo a los vulnerables, asegurando lo desconocido, castigando a los malvados, juntos. Desde el amanecer de la vida, todas las formas de existencia han crecido juntas, entrelazadas en un sistema natural de colaboración y simbiosis. A medida que los simbiontes expanden su alcance a través del universo, sus conciencias interconectadas también se expanden a través del multiverso. Y yo soy su nexo, la Multiversal Symbiote Hive Mind, la mente colmena simbionte multiversal. He previsto que los simbiontes no podrán coexistir con las arañas, quienes se consideran los verdaderos y legítimos tejedores de hilos conectivos a través del multiverso, y no pueden tolerar nuestra expansión. Pero no deseo sufrimiento o muerte innecesarios. Así que he organizado la única alternativa que pude imaginar para limitar el derramamiento de sangre. Un gran juego que decidirá quién será eliminado para dejar espacio al otro. O las arañas o los simbiontes serán borrados de la existencia. He seleccionado asociaciones simbiontes particulares para representar a nuestro colectivo en este juego, y he negociado combatientes nominados contra las elecciones de mi contraparte, el corazón de la red. Hasta ahora he elegido un soberano, una plaga, un enigma, un protector, un maestro, un sobreviviente. Ahora me queda una última elección. Mi equipo necesita un líder. Así que me extiendo a través del colectivo, buscando. Nos movemos a un laboratorio de AIM, Advanced Idea Mechanics, en algún lugar de la ciudad de Nueva York. Dos científicos conversan mientras revisan su equipo. Uno de ellos le pregunta al otro cómo fue su entrevista en Alchemax. El joven investigador, algo nervioso, le pide que hable más bajo. Si no consigue ese trabajo, no quiere darles una excusa para que lo despidan de donde está ahora. Su compañero intenta tranquilizarlo y le dice que probablemente no lo despidan, o al menos eso espera. El joven responde con ironía, agradeciéndole por ese voto de confianza. Mientras hablan, se puede ver una pequeña mancha negra en la bata del científico, como si algo se hubiera adherido sin que lo notara. Ambos se preparan para terminar el turno. Uno dice que ya es hora de irse, y el otro le responde que tiene antojo de pizza. Sobre una mesa cercana, la sustancia viscosa negra, parecida a un simbionte, aterriza en un pequeño recipiente, y luego cobra vida. Se alza en forma de tentáculos oscuros, mientras que se escuchan las últimas palabras de los científicos al salir. Pero ya es tarde. La masa negra se mueve por su cuenta,
en dirección a la jaula donde están los roedores. En la jaula de pruebas de laboratorio, un grupo de ratones observa con inquietud cómo la sustancia negra comienza a deslizarse por los barrotes. Uno de los ratones se acerca con curiosidad, soltando un tímido "mip", mientras que la masa simbiótica se alza frente a él, copiando su forma y respondiendo con un "mrip" más profundo. El pequeño roedor blanco emite otro "mip", y la criatura oscura imita su postura, como si intentara comunicarse o replicar su comportamiento. Desde el fondo, el resto de los ratones observan nerviosos. Una garra alargada surge del simbionte. En un instante, una chispa recorre el aire. Un destello violento atraviesa la escena. La transformación ha comenzado. Los ratones retroceden mientras miran con ojos abiertos lo que se forma frente a ellos. Lo que queda del pequeño ratón ahora está completamente fusionado con el simbionte. Algo nuevo ha nacido. En medio de la jaula, la criatura simbiótica ha alcanzado su forma completa. Ahora se presenta con una apariencia aterradora, musculoso, brillante, con una gran araña blanca marcada en el pecho y los ojos luminosos. Alrededor, los ratones lo miran con asombro y temor, mientras el ser lanza un poderoso "mip" que retumba por todo el recinto, sacando la lengua. Luego, se comunica con ellos. "Mip, mip, 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 mip". Parece estar intentando hablar su idioma. Los ratones se quedan quietos. Uno de ellos se atreve a preguntar con cautela: "¿Mip?", a lo que la criatura responde, más calmada esta vez, con un simple "mip". Aunque su apariencia es monstruosa, intenta conectar con ellos. El simbionte no pierde tiempo. Se agarra con ambas manos a los barrotes de la jaula y los revienta. Frente a él, los ratones observan con los ojos abiertos de par en par, mientras la criatura emite otro "mip", como si los invitara a seguirlo. Los pequeños roedores no lo dudan. Salen corriendo detrás del simbionte, que los guía hacia el borde de una repisa del laboratorio. Con un rápido movimiento, extiende una telaraña blanca que se adhiere a un punto más adelante. Sin frenar, se lanza al aire arrastrando su cuerpo musculoso hacia la salida, saltando ágilmente por la estructura metálica, mientras una fila de ratones corre justo detrás de él. El grupo se mueve como un solo cuerpo, escabulléndose en la noche. El simbionte continúa avanzando por el laboratorio, liderando a su pequeño grupo de ratones. Se detiene y les lanza una serie de sonidos agudos, como si estuviera dándoles instrucciones. De pronto, se escucha un "guau" a lo lejos. El simbionte gira la cabeza, curioso, y lo que ve lo deja boquiabierto. Frente a él, una multitud de animales lo observa desde sus jaulas. Gatos, perros, una tortuga, un mono y más animales de laboratorio. Todos lo miran con una mezcla de sorpresa y desconcierto. El simbionte se queda en silencio un segundo. Luego sonríe con una expresión de emoción contenida y fuerza con sus puños un sonido seco. Sabe lo que está a punto de hacer. Acto seguido, lanza otra telaraña y salta con decisión hacia su próximo objetivo. Más tarde, vemos a los dos científicos volviendo al laboratorio. Ellos cruzan la puerta con expresión relajada. Uno le reclama al otro por olvidar siempre su teléfono, a lo que el segundo responde que olvidaría incluso su cabeza si no la tuviera pegada al cuerpo. Pero en cuanto entran, ambos quedan completamente paralizados al observar el desastre frente a ellos. Jaulas vacías, papeles por el suelo. Todo está revuelto, desordenado, como si una estampida hubiera atravesado la sala. Se detienen en medio del caos. Uno de ellos, con la voz apenas contenida, deja salir la conclusión inevitable: "Estamos completamente despedidos". El científico del bigote, sin esperanzas, le pregunta a su colega si acaso Alchemax tendrá otra vacante en su laboratorio. Mientras se nos muestra al ratón simbionte en todo su esplendor, con su musculoso cuerpo y la gran marca blanca en el pecho extendiéndose como si respirara, volvemos con la Hive Mind, la mente colmena simbionte multiversal, quien concluye: "Esta diminuta pareja sin duda encarna nuestros ideales. El simbionte y su ratón huésped luchan por el colectivo contra la injusticia. Desafortunadamente, parece poco probable que pudieran resistir por mucho tiempo contra las arañas, por muy decididos que estén".
La diferencia de poder y escala es demasiado grande. Los dejaré continuar con su revolución y yo continuaré con mi búsqueda. La elección de líder aún no ha terminado. Nos movemos al hogar de la familia Power Pack. En la sala, los niños están relajados viendo televisión mientras disfrutan de una noche sin supervisión. Julie, Katy, Alex y Jack se la están pasando bien. Alex les pide a todos que no le cuenten a sus padres lo que están viendo, porque si se enteran, los obligarán a tener niñera la próxima vez que salgan. Pero lo que ninguno nota es que una figura oscura y pegajosa los observa desde la pared exterior del edificio. Es un simbionte cubierto de tentáculos que se arrastran por los ladrillos. Su cuerpo se aplasta contra la pared, los ojos blancos brillan en la oscuridad y su lengua asoma por la boca mientras se desliza hacia una rejilla de ventilación, entrando sigilosamente en la casa. El simbionte se desliza por el techo del hogar de los Power Pack y se introduce en lo que parece ser la oficina del padre. Observa a su alrededor con ojos brillantes, mientras declara con satisfacción que ese es el lugar. Comienza a registrar el escritorio, revolviendo papeles con frustración. No encuentra nada útil. Gruñe, decepcionado. Nada. Mientras tanto, en la sala, los niños siguen absortos frente al televisor. Katy, inquieta, se queja. Desearía poder pausar el programa porque necesita ir al baño. Alex comenta que eso sería una gran invención, una manera de pausar la televisión. Pero el simbionte ya está más allá. Se detiene frente a una caja fuerte. Observa con atención y sonríe. Ah, ¿qué estás escondiendo, Dr. Power? Introduce su lengua, forzando la apertura del compartimento. Finalmente, logra su objetivo. Dentro, un objeto reposa en silencio. Una carpeta de documentos. El simbionte sonríe, mostrando todos los colmillos. ¡Yes! ¡Sí! Katy, quien no se aguantó las ganas de orinar, camina por el pasillo cuando escucha la voz del simbionte que susurra desde la oficina. Intrigada, se detiene. Al abrir la puerta, se encuentra con el simbionte, quien se ha apoderado de los papeles de su padre. Katy frunce el ceño y de inmediato invoca su energía. Con un resplandor dorado en la mano, le grita enfadada: ¿Qué estás haciendo con las cosas de mi papá? El simbionte responde diciéndole que no se mete en asuntos que no le conciernen. Pero la niña no duda. Con todas sus fuerzas, lanza un poderoso disparo de energía. La criatura grita de dolor. Aunque herido, el simbionte no se rinde. Se levanta mostrando su lengua babosa. Justo en ese momento, Alex y Jack corren por el pasillo, junto a Judy, quien recorre la distancia a supervelocidad. Pero Jack solo puede gritar: ¡Katy, no! La habitación está envuelta en una explosión de luz y caos. El simbionte ha atrapado a Katy y la envuelve en una masa negra y brillante. Se ha fusionado con ella. Los hermanos irrumpen con furia. Alex grita con desesperación, exigiendo saber dónde está su hermana. El simbionte le responde con burla: «Está aquí, niño, sana y salva». El simbionte genera una esfera de energía, preparándose para enfrentarlos. Jack les dice a los demás que sean cuidadosos. No deben hacerle daño a Katy. Los tres hermanos avanzan juntos, pero el simbionte lanza un potente ataque explosivo que sacude toda la habitación. Y luego intenta huir, pero los hermanos le gritan a Katy que se detenga, que no deje que la criatura se apodere de ella y que intente escucharlos. Pero la respuesta que reciben es otra: «No me digan lo que tengo que hacer». La acción se traslada fuera del edificio. El simbionte que controla a Katy atraviesa la ventana, mientras los demás hermanos la siguen. Alex salta al frente y le ordena que se detenga, pero la criatura solo responde con una carcajada. «Ja, ja, ja, ja. Tú no eres mi jefe». El simbionte consigue derribar a Jack y Alex con un poderoso golpe, mientras que Julie, más atrás, exige respuestas. «¿Por qué estás haciendo esto?». La criatura, con la voz distorsionada de Katy mezclada con la del simbionte, explica con rabia que su padre ha vuelto a trastear con la máquina de antimateria y que necesitaba los planos.
Julie responde indignada. Eso es una mentira. Nuestro papá juró no volver a tocar esas cosas jamás. Pero la criatura se burla de Julie, lanzándola contra una pared con violencia. Ja, 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 ja. Papá no es tan honesto como crees, rapidita. Él ha estado creando un nuevo dispositivo para convertir antimateria. Y ahora voy a... Pero no contaba con una nueva presencia en escena. Con un grito ensordecedor, Banshee o Sirin irrumpen el combate, generando un torbellino de energía sónica. El simbionte cae de rodillas, aullando de dolor. Sirin ordena que suelte a la niña, pero la criatura, aunque derrotada, no parece preocupada. Ya vio lo que necesitaba. Luego, se esfuma entre la multitud, dejando tras de sí una ciudad conmocionada y los papeles desparramados por el suelo. Sirin se arrodilla junto a Julie, que aún tiembla sobre el suelo. Le pregunta si está bien y le explica que X-Corp ha estado rastreando una nueva presencia alienígena y por lo que acaba de presenciar, no hay duda de que esa era la amenaza. De regreso al edificio, los padres entran corriendo, alarmados por el caos, y preguntan qué ha pasado y dónde está Katy. Alex responde que esa cosa se la llevó. Y luego se dirigen a su padre. «Papá, tienes que explicarnos unas cuantas cosas», exclama Julie. Mientras tanto, sobre un tejado, el simbionte observa desde lo alto. Aún sigue libre. Mientras se nos muestra el simbionte fusionado con Catherine Power sobre la cornisa de un edificio, con la ciudad extendiéndose bajo sus pies y el multiverso vibrando sobre su cabeza, volvemos con la Hive Mind, la mente colmena simbionte multiversal, quien concluye: fascinante. Aquí, un simbionte se une con Catherine Power de este universo. La capacidad de la niña para convertir masa en energía armamentizada es tremendamente poderosa, y al combinarla con un simbionte, su capacidad de destrucción sin duda será inmensa. Pero no se puede ignorar. Es una niña pequeña. Y el hecho de que este simbionte intentara inicialmente operar sin un huésped me indica que aún no entiende ni valora la simbiosis. Quizás estos dos puedan madurar juntos. En cualquier caso, aunque observaré con curiosidad cómo se desarrolla esta historia, está claro que no son el líder que necesito. Debo seguir buscando. Por suerte, conozco un universo que tal vez pueda ofrecer lo que busco. La narración nos traslada a una nueva realidad. Es la ciudad de Nueva York, en la Tierra 2250. A simple vista, este mundo se parece mucho al que todos conocen, pero hay una diferencia clave. Desde un departamento modesto, una voz habla al interior. ¿Hemos caído tan bajo, Eddie? En la habitación, sentados entre cajas, cables y laptops, Eddie Brock y su simbionte comparten una conversación que mezcla nostalgia y resignación. El simbionte recuerda su gloria pasada. «Fuimos el King in Black, el Rey de Negro», le dice el simbionte, guiando simbiontes a través del universo, conectándolos, protegiéndolos. Ahora solo tienen este apartamento feo y para colmo, huele mal. Eddie admite que ya no llevan una vida glamorosa, pero tenían que volver. Mientras hablan, el espacio está decorado con fotos y recortes pegados por la pared. Caras como Eric, Janine, Tawny o Jamie, cada uno con fechas anotadas, adornan la escena. Una portada de periódico colgada recuerda: Venom está de vuelta. Dentro de su oficina, donde se ve un traje de Spider-Man colgando en la pared, Eddie y el simbionte continúan su conversación. Eddie insiste en que tienen una responsabilidad, que no pueden abandonarla. El simbionte asiente con voz calmada. Es una responsabilidad que compartimos, pero el simbionte tiene una prioridad adicional. Sugiere que deberían tener más respeto por sí mismos, empezando por limpiar el refrigerador. Eddie accede sin protestar. En ese momento, una transmisión capta su atención. Alguien está reportando que una figura está secuestrando personas directamente de la calle, utilizando algún tipo de aparato volador, y que se dirige hacia el puente de Brooklyn.
Eddie se pone serio. Suena como uno de los suyos. El simbionte lo confirma, aunque antes de partir, le exige que la limpieza del refrigerador se haga cuando regresen. Luego vemos a Venom columpiándose entre los edificios con sus redes, mientras se dirige a toda velocidad hacia la amenaza. Nuevas fotografías identifican a más personas, Adam y Dawn, cada uno vinculado de alguna manera a él. Venom avanza entre los tejados, siguiendo el rastro de una llamada de auxilio. Por favor, que alguien me ayude. Y vemos cómo, dentro de faroles o linternas, están encerrados varios niños. Venom pasa de largo, asegurándoles que volverá en un momento y que todo estará bien. Aunque no puede evitar murmurar que en ese sitio se siente una energía muy extraña. Al llegar, Venom se detiene en seco. Frente a él, en lo alto, se posa una figura conocida, el Green Goblin, el Duende Verde. Venom lo confronta de inmediato. Norman, ¿qué has hecho? Pero el villano, con su clásica sonrisa burlona, se limita a hablar de su aburrimiento. Desde que eso pasó, todo ha sido un tedio absoluto. Desde su planeador, Green Goblin se lanza al ataque. Venom intenta responder con velocidad, mientras le dice al Green Goblin que habla demasiado, pero el duende es más rápido. Lanza un ataque eléctrico que impacta de lleno en el cuerpo del simbionte. Una descarga brutal lo lanza hacia atrás. Mientras Venom se retuerce en el aire, Osborn lanza otra de sus bombas. Empiezo a pensar que no te caigo muy bien, dice con cinismo. Tal vez no estés completamente loco, le responde Venom, mientras captura sus granadas en forma de calabaza y se las arroja de vuelta. En un instante, las explosiones iluminan la azotea. Una serie de ráfagas destruyen el deslizador del Green Goblin, arrojándolo lejos. Y Venom agrega: definitivamente, no nos caes bien. Venom lo levanta en el aire con una mano, mientras le dice: se acabó, Norman. Pero el rostro de Osborn cambia. Sí, se acabó. Todo se ha perdido. Sin Spider-Man, el mundo ya no tiene color ni propósito. Y todo, grita con rabia, es tu culpa. Venom lo escucha en silencio. Ya lo sabemos, finalmente responde. Norman sonríe con locura. Han llegado tan lejos, ¿verdad? Pues hagan el intento. ¿Quieres ser Spider-Man?, le grita con burla. Entonces demuéstramelo. Enséñame esa patética imitación. En eso, las bombas explotan con violencia sobre la plataforma, lanzando una onda expansiva que sacude el lugar entero. Las farolas están a punto de caer, pero Venom no se da por vencido. Deja por un momento a Norman Osborn y se separa. Tanto Eddie como el simbionte se arrojan a atrapar los extremos de las cadenas con fuerza, mientras le dicen: intentamos honrar su legado, pero lo sabemos bien. No somos Spider-Man. Y luego, cada uno sujetando una cadena en la mano, se vuelven a unir, para luego agregar: nosotros somos Venom. Y eso va a tener que ser suficiente. Norman Osborn intenta activar un mecanismo con una chispa eléctrica, desesperado por revertir su derrota. Pero Venom no le da la oportunidad. Lanza un golpe directo al rostro que lo derriba por completo. Mientras vemos a Venom balanceado por el aire con Jake y Shaunda, dos civiles que acaba de rescatar, volvemos con la Hive Mind, la mente colmena simbionte multiversal, quien comenta: este es un Venom muy parecido a muchos otros en el multiverso, pero la carga de responsabilidad que lleva es única. Su simpatía por una araña me preocupa, pero no se puede negar que intentar seguir los pasos de esa araña los ha convertido en una fuerza formidable, una impulsada a luchar por ideales más grandes que ellos mismos. Debo confiar en que lucharán con la misma valentía por la colmena. Sí, ellos son el líder que he estado buscando. He terminado.
¿Negociamos nuestras elecciones finales, corazón de la red? Ahí vemos a ambos, a la mente colmena y al corazón de la red, quien responde: sí, hagámoslo. Y terminamos con la mente colmena, quien concluye: entonces, por fin, podemos comenzar. Y se nos cuenta que esta historia continuará en Spider-Verse vs. Venomverse número 1. La historia comienza con Peter Parker y Eddie Brock. Ambos recuerdan su origen. Siempre esperaron estar destinados a la grandeza, pero el mundo no parecía compartir su ambición. Al contrario, los empujaba hacia abajo cada vez que podía. Todo cambió cuando encontraron algo. Para Peter fue la araña. Para Eddie, el simbionte. Eso los transformó. Los hizo distintos. Por primera vez en sus vidas, tuvieron poder. Ese poder era embriagante. Se dejaron llevar, lo disfrutaron y lo usaron para su propio beneficio. Al principio, los llevó por un camino egoísta, pero tuvieron un momento de lucidez. Vieron su error y comenzaron a cambiar. Empezaron a hacer el bien, a usar su poder para ayudar. Sin embargo, no podían ignorar el origen de ese poder. Venía de otra criatura. No era algo suyo, no del todo. Aún así, estaban convencidos de que eran únicos, especiales, irreemplazables. Pero estaban solos, y estar solo era lo mejor. Aunque estaban equivocados, no estaban solos. En realidad, siempre fueron parte de algo mucho más grande. Estaban conectados a una red inmensa, algo que se extiende a través de toda la existencia. También hubo quienes abusaron de esa conexión, ególatras que intentaron usarla para controlar, en el caso de Peter, o destruir, en el caso de Eddie, toda la vida. Pero ellos ayudaron a detenerlos, junto a otros. Ya no estaban solos. Ahora, esas redes a las que pertenecen están floreciendo, y se sienten orgullosos de todo lo que han construido. Esas redes lo conectan todo, lo mantienen unido, garantizando que ninguno de ellos vuelva a estar realmente solo. Los simbiontes quieren destruir todo lo que las arañas han construido, todo lo que han protegido con tanto esfuerzo, y Venom los lidera. Ellos no entienden lo que está en juego, no comprenden lo que significa esta red para las arañas, para su comunidad. ¿Cómo podrían hacerlo? Por otro lado, las arañas no entienden por lo que han pasado los simbiontes, no comprenden lo que han sufrido, lo que han logrado, ni lo que esta unión significa para todos ellos. Ambos están decididos. No pueden contenerse. Tienen que darlo todo, si quieren salvarlos a todos, incluso si eso significa morir en el intento. Nos movemos a una hora antes, en Nueva Jersey. Spider-Man se mueve por los ductos de ventilación de un almacén. Aprendió desde muy temprano que ser un héroe significa hacer sacrificios, y hay pocos sacrificios más grandes que cruzar el río Hudson. Los ductos de Nueva Jersey son mucho peores que los de Nueva York, pero son una parte importante de la vida arácnida. Solo hay un sujeto en la zona. Cree haber llegado tarde a la entrega, pero no le preocupa demasiado. Está seguro de que ese tipo lo va a ayudar a encontrar la dirección correcta. Spider-Man lanza una telaraña, y el grandulón queda colgado boca abajo. El tipo se desespera. Suelta un lamento resignado. No, otra vez. Spider-Man se acerca. El hombre, colgando, le dice que ya le dijo al último Spider-tipo a dónde ir. Apenas logró soltarse de esas telarañas y ahora aparece otro. ¿Por qué hay tantos? Peter lo comprende. No sabía que Miles también estaba en esta misión. Deberían coordinarse mejor. Le dice al tipo que necesita que le repita lo mismo que le dijo al otro Spider-Man. El sujeto, nervioso, pregunta si piensa darle una descarga también. Peter responde: claro, ese ataque bioeléctrico que todos los Spider-Man pueden hacer. El hombre se rinde y le dice a dónde debe ir: al Bronx. Peter le agradece. Le dice que espere pacientemente a que llegue la policía, además de cuidar mejor sus ductos de ventilación. En el Bronx, Spider-Man detecta a un guardia. Su plan es sencillo: atacar rápido antes de que reaccione.
pero Miles Morales aparece de inmediato y con una descarga eléctrica neutraliza al enemigo de un solo golpe. Miles lo saluda. Peter responde que está poniéndose al día, pero contento de ayudar. Miles observa que ya han terminado. Desde el fondo, una voz llama a Spider-Man. Es Silk. Miles se sorprende al saber que Peter cruzó el Hudson para esto. Le pide disculpas, no sabía que también estaba involucrado. Peter le resta importancia. Al contrario, agradece que haya mantenido esas armas fuera de las calles. Eso es ser un buen Spider-Man. Miles comenta que deberían coordinarse mejor y le pregunta si no lo están estorbando. Peter lo tranquiliza. Tener a todos ellos compartiendo la gran responsabilidad es lo mejor que le ha pasado a Nueva York y a él. No se imagina las cosas de otra manera. Silk cambia de tema y le pregunta por qué sigue usando ese traje tan anticuado. Peter se defiende. Ellos no saben apreciar un clásico. En eso, empieza a desvanecerse. Silk admite que probablemente es mala señal lo insensibilizada que está ante gente que desaparece así, envuelta en energía cósmica. En otro lugar, figuras conocidas empiezan a materializarse. Peter Parker, Spider-Man de la Tierra 616. Spider-Prowler, Miles Morales de la Tierra 2501. Recluse, Sion Reilly de la Tierra 6201. Spider-Ham, Peter Parker de la Tierra 8311. Y Weaponate, Weapon 8, el Peter Parker de la Tierra 72. Al mismo tiempo, en otro lugar, comienzan a llegar los simbiontes. Agente Venom, Anne Wei-Yin de la Tierra 1051. Spider-Clan Venom de la Tierra 7122. The Viking Venom de la Tierra 113. Una figura sin identificar. Y finalmente, Venom, Eddie Brock, desde la Tierra 2250. Spider-Ham comenta con sarcasmo que le emociona estar en otro crossover y se saluda con Peter. Peter se vuelve hacia Miles, pero este no lo conoce. En su mundo, él está muerto, al igual que casi todos los demás. Weapon 8 pregunta dónde están. Una voz le dice que pueden responderle a eso. Al otro lado, Anne observa a Eddie con asombro. Él comenta que pensó que ella había muerto, pero Anne le pregunta si él no es el Eddie con quien se enfrentó a Codex. Eddie responde que no sabe de lo que está hablando. Spider-Clan Venom pregunta por qué los han traído ahí. Viking Venom quiere saber qué deben hacer para volver. Una voz les dice que pueden responderles a eso. Y la explicación comienza. Somos dos. El corazón de la red. La esencia de la red de la vida y el destino. La que conecta las arañas que reparan, mantienen y expanden el multiverso. Y la mente colmena. La esencia de los simbiontes que los conecta para que puedan crecer, aprender y expandirse juntos. Peter comenta que pensaba que la gran red era supervisada por gente como Madame Web o Araña, pero la respuesta es que ellas solo son sus embajadoras en el mundo. Eddie comenta que el King in Black, el Rey de Negro, es la esencia de los simbiontes, pero la respuesta es que el King in Black de cada universo es solo una de las caras del cubo de caras infinitas que es la mente colmena. La explicación continúa. Hemos analizado todas las posibilidades y la conclusión es que un enfrentamiento entre ambas es inevitable. Y un número inconcebible de arañas y simbiontes perecerá en el conflicto. Deseamos evitar muertes innecesarias, por lo que hemos llegado a un acuerdo. Un juego. Si los simbiontes ganan, la gran red será destruida y las arañas dejarán de existir. Si las arañas ganan, la colmena simbionte será destruida y los simbiontes dejarán de existir. Habrá 3 rondas. En la primera ronda, ambos equipos deben cruzar la jungla y tocar el pilar central en el templo del equipo opuesto. Seguramente se encontrarán en el camino, y seguramente no todos sobrevivirán. Los que no lleguen a tocar el pilar serán devueltos a sus mundos. Tienen 30 minutos. Que el juego comience. Peter lanza un suspiro. Ha entendido lo que está en juego. Spider-Ham pregunta qué harán ahora
y Weapon 8 responde que es obvio. Solo deben cruzar al otro lado y eliminar a tantos simbiontes como sea posible en el camino. Spider-Ham le recuerda que ellos son héroes, pero Weapon 8 no está de acuerdo. Él le debe su libertad a las arañas y no piensa fallarles. Recluse, algo cansada, interrumpe. ¿Qué demonios es un simbionte? Peter le explica. Son una especie alienígena. Se unen con huéspedes y los influencian, a veces de manera bastante fuerte. Recluse comenta que suena como control mental, como los implantes de Spiders de la corporación Electro. Eliminar a los simbiontes sería hacerle un favor al multiverso. Miles agrega que en su mundo quedan muy pocos humanos. Sin él, pronto no quedaría ninguno, y no puede abandonarlos. Weapon 8 propone entonces un acuerdo. Guerra. Pero Peter lo frena. Los simbiontes son seres conscientes. Ha tenido malas experiencias, pero algunos de los que se unieron a ellos hicieron cosas verdaderamente heroicas. Así que propone algo más razonable. Que crucen al otro lado, sobrevivan esta primera ronda, y desde ahí busquen entender mejor lo que está ocurriendo. Weapon 8, a regañadientes, acepta. En el lado de los simbiontes, las tensiones también están al límite. Ann dice que tienen que pelear. Eddie intenta calmarla, pero ella no lo escucha. Le recuerda cuántos perdieron contra Carnage, cuántos simbiontes vio morir. Y lo más doloroso, su hijo, Dylan. Les recuerda a todos que, desde que se unieron a sus simbiontes, sus vidas mejoraron. Ya no están solos, ni perdidos. Son parte de algo más grande. No permitirá que el multiverso les arrebate eso. No dejará que se lo quiten. Spider-Clan Venom interviene. Para él, es simple. Los mejores guerreros ganarán. Eso es justo. Y ellos tienen la intención de ganar. El simbionte vikingo recuerda que ellos han derrotado a Harald the Faithless, pero su venganza aún no está completa. No pueden perder este combate. El Venom con gafas declara que no participará. No está interesado en este juego. Ann le responde que entonces él está solo. Finalmente, le dice al resto que la sigan. Los Spider-Man avanzan. Miles comenta que se siente bien saber que no está solo, que hay otros como él. Spider-Ham asiente. Está emocionado de presentarle al resto. Hay muchos más de lo que uno imaginaría. Incluso uno de ellos es un auto. Weapon 8 les dice que se mantengan quietos, ya que ha detectado movimiento. De pronto, se escucha una voz al frente. Son los Venoms. Recluse les pregunta si ya perdieron a un miembro. ¿Qué pasó? ¿Se atacaron entre ustedes? Desde el fondo, el simbionte vikingo agrega con arrogancia. Tal vez los dioses decidieron que 4 de nosotros bastan para vencer a 5 de ustedes. Peter les dice a los demás que corran. Él los cubrirá. Weapon 8 protesta de inmediato. Es absurdo. Tienen superioridad numérica y podrían derrotarlos. Pero Peter lo corrige. Solo los superan si son un equipo. Y para seguir siendo un equipo, deben seguir el plan del equipo. Weapon 8 acepta y se aleja de ahí junto a los otros. Pero los simbiontes no los dejarán escapar tan fácilmente. Así que los persiguen. Por su parte, Peter se dirige a Venom. «Eddie, ¿eres tú?» Venom responde. «Sí, pero no el que conoces». Peter replica. «¿Y cómo puedes estar tan seguro?» Venom se lo explica. «Porque en mi mundo, nosotros te matamos, Peter». Spider-Man, sin dudarlo, le lanza una telaraña, toma impulso y lo embiste con una poderosa patada en el rostro. El simbionte cae al suelo, aturdido. Desde el suelo, intenta razonar. Le grita a Peter que espere, que no fue una amenaza. Solo estaban admitiendo lo que hicieron. Él y su simbionte estaban perdidos, totalmente desorientados. Cometieron un terrible error. Y desde entonces, han intentado enmendarlo. Peter frena, confundido. Entonces, ¿no quieren pelear? Eddie se lo aclara. No, no quieren.
pero tampoco pueden dejar que todos los simbiontes mueran. Son seres vivos. Sin la influencia de Null, no son malvados. No merecen ser eliminados. No conoce a Peter del todo, pero el simbionte sí conoció al Peter de su mundo y está convencido de que Spider-Man jamás mataría, ni siquiera para salvarse. Peter asiente. Por supuesto que no va a exterminar a una raza entera, pero tampoco puede permitir que las arañas sean borradas de la existencia. No después de todo lo que han hecho, todas las vidas que han salvado y las que aún podrían salvar. Entonces le pregunta, ¿qué hacemos, Eddie? Eddie no lo sabe, pero sí tiene claro lo esencial. Si van a encontrar una salida a todo esto, deben llegar a la siguiente ronda. Peter le dará razón, y cada uno se va por su lado. Más allá, Anne ataca con furia a Recluse y a Spider-Prowler. No va a permitir que los destruyan. Spider-Prowler le responde que es ella la que los está persiguiendo. Anne continúa con su ataque, empuñando varias pistolas. No saben lo que es perderlo todo, dice con amargura mientras sigue disparando sin descanso. Recluse la ataca en el aire con una fuerte patada, mientras le dice que se deje de tanto drama. Spider-Prowler le responde, claro que sabe lo que es perderlo todo, y está harta de hacerlo. Luego se lanza por el aire, da un giro y dispara más telarañas, mientras que Anne vuelve a abrir fuego. Pero no consigue vencerlas. En un instante, queda atrapada en una maraña de telarañas. Spider-Prowler y Recluse la han atrapado y la dejan ahí mientras se marchan. Anne grita con frustración. No saben lo que están haciendo. En otra parte, Spider-Ham y Weapon 8 se mueven juntos. Spider-Ham bromea confiado, creyendo que lograron despistar al enemigo. Pero un arma lo golpea directo en la cara. Cae al suelo aturdido. Desde atrás, Spider-Clan Venom se aproxima. Observa a Spider-Ham con desprecio. Pareces divertido, cerdito, pero no estamos aquí para divertirnos. Estamos aquí para la guerra. Levanta su arma y aplasta la cabeza de Spider-Ham. Weapon 8 vuela con furia hacia él. Le grita mientras desciende con las patas metálicas desplegadas. Tenías el elemento sorpresa y lo desperdiciaste en el objetivo equivocado. Pero Spider-Clan Venom sonríe y le responde, ya veremos. Ahí aparece Viking Venom, quien ataca a Weapon 8 con su garra. Pero él consigue maniobrar en el aire y con un movimiento acrobático coge al vikingo y lo lanza contra el suelo. Spider-Clan Venom interviene y golpea a Weapon 8 con su porra y luego la levanta para rematarlo mientras grita, ¡muere! Pero Spider-Ham sujeta su porra con una telaraña, evitando que conecte el golpe mortal. ¡Maldito cerdo! ¿Eres inmortal?, le pregunta Spider-Clan Venom. Spider-Ham, con la cabeza destrozada, le responde que no. Solo es menos frágil que ellos. Weapon 8 aprovecha la distracción y se lanza con todo contra Spider-Clan Venom con una patada. El Venom vikingo lo ataca por detrás, mientras grita con ira, ¡por Gotaland! Pero Weapon 8 ya está preparado. Lo intercepta con sus patas metálicas, que se extienden como cuchillas. El simbionte, atravesado en el aire, le pregunta, ¿esto es veneno de araña? ¿Crees que un veneno podrá detenernos? Nosotros somos veneno. Pero Weapon 8 lo corrige con una sonrisa irónica. Sí, no eres el primero en cometer ese error, bestia. Esto no es veneno de araña. Y mientras descarga sobre él algo que lanza desde sus manos, le revela la verdad. Es napalm. El fuego envuelve por completo a Viking Venom, quien es devorado por las llamas. Weapon 8 se lanza hacia atrás con agilidad, escapando de las brasas, mientras el fuego se expande. Spider-Ham observa con horror.
se lleva las manos a la cabeza, atónito. ¿Qué hiciste? Weapon 8 lo mira con seguridad. Su rostro mutado, con múltiples ojos, refleja satisfacción. ¿Por qué te molestas, cerdito? Solo aproveché nuestra ventaja. Las arañas están ganando la guerra. Y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia comienza con Eddie Brock. Él avanza corriendo mientras conversa con su Venom. Le dice que es raro volver a ver a Parker después de tanto tiempo. El simbionte responde que nada cambiará lo que le hicieron a su Peter y que los otros buscan pelea, así que pronto tendrán que elegir un bando. Eddie reconoce que no sabe cómo hacerlo. Admite que no siempre tomaron buenas decisiones, pero el simbionte le recuerda que han cambiado, que ya no son los mismos que mataron a Spider-Man, que ahora son un Venom mejor. En otro lado, escuchamos una voz que anuncia que quedan 5 minutos. Anne, atada, le dice a su Venom que use el cuchillo que tiene guardado en su traje. Su Venom menciona que esas arañas solo eran niños, pero Anne lo contradice. Eran jóvenes adultos. A lo que su Venom reacciona sorprendido, preguntando si ahora hacen esa clase de distinciones. Poco después, los Venoms restantes se reúnen en el lugar de destino. El Venom misterioso, el que no quiso unirse a los otros, ya está ahí. Eddie le dice que no esperaba verlo allí y que pensó que no iba a participar, a lo que el otro le responde que solo quería ver cómo terminaba todo. Luego aparece Anne. Eddie le dice que se alegra de que haya llegado. Ella le cuenta que las arañas intentaron detenerla. Eddie pregunta si intentaron matarla, y ella responde que no, que todavía no parecen dispuestos a llegar tan lejos. Pero el Spider-Clan Venom interviene y asegura que sí lo están, para luego contarles que las arañas incineraron a su compañero, quemaron el simbionte de su carne y luego la carne de sus huesos. Eddie duda, diciendo que no lo harían, pero el Spider-Clan Venom insiste, afirmando que todavía percibe el olor de la carne quemada y que los gritos aún resuenan en sus oídos. Una voz anuncia que quedan 10 segundos y que deben tocar el pilar central para pasar a la siguiente ronda. Mientras todos lo hacen, Eddie propone hablar antes de hacer algo apresurado. Por su parte, en el otro templo, el Spider-Man de Peter Parker ve llegar a Recluse y Spider-Prowler y comenta que se siente aliviado de que el Venom de Call of Duty no los haya eliminado. Recluse le responde que cree que ellos se encargaron de ella, dejándola atrapada en un árbol. Spider-Prowler comenta que debieron haberse asegurado, pero otra voz interrumpe, gritando: ¡No más muertes! Peter repite, sorprendido: ¿Más muertes? Spider-Ham aparece junto a Weapon 8 y, apuntándolo con el dedo, les revela a los demás que él quemó vivo a un simbionte. Peter no puede creerlo, pero Weapon 8 lo confirma. Spider-Ham le pregunta si acaso él fue mordido por un sociópata radioactivo. Weapon 8 responde que no, pero que él fue creado para la guerra, y por eso cree que es el único dispuesto a luchar por la supervivencia de todos los arácnidos. Una voz anuncia que quedan 10 segundos y que deben tocar el pilar central para pasar a la siguiente ronda. Mientras todos lo hacen, Peter le advierte a Weapon 8 que la conversación aún no ha terminado. Pasamos a la narración del corazón de la web y la mente colmena. Un simbionte ha sido eliminado. Las arañas tienen actualmente la ventaja. Ahora entramos en la segunda de 3 rondas. Como antes, cualquier araña o simbionte que no esté en contacto físico con el pilar en el templo de inicio de sus oponentes al final de la ronda será devuelto a su mundo de origen y, por lo tanto, no podrá competir en la ronda final. Y como antes, todos tienen 30 minutos, empezando ahora. Pero, a diferencia de antes, cada equipo recibirá un nuevo miembro. Los nuevos miembros son Wrath, para el equipo de los simbiontes, y Webweaver, para el equipo de las arañas. El nombre de Wrath, en español, Ira, es Okoye. Ella viene de la Tierra 1978, en donde es la nueva reina de Wakanda
y su protectora más capaz. Eddie les dice a los demás que deben encontrar una manera, pero Okoye lo interrumpe y le dice: «No, pude ver todo mientras estaba en éxtasis. Vi morir a un simbionte, mientras tú conspirabas con el enemigo. No eres apto para liderar este grupo, y ciertamente no eres apto para liderar a una reina». Mientras tanto, en el lado de las arañas, Web Weaver saluda a todos. El nombre de Web Weaver, en español, tejedor de telarañas, es Cooper Cohen. Él es originario de la Tierra 71490 y es la primera, mejor y más elegante línea de defensa de Manhattan. Peter lo reconoce y lo saluda de vuelta. Como comentario, Web Weaver apareció por primera vez en Edge of Spider-Verse número 5 del 2022. Pero lamenta que se les una en un momento algo raro. Cooper responde: «Sí, no, lo sé. Lo he visto todo. ¿Qué nos está pasando, chicos?». En el lado de los simbiontes, Venom aclara que nunca pretendió ser líder. Okoye responde que entonces no tendrá problemas en apartarse. Explica que tienen una bomba de niebla de Wakanda, y aunque sus simbiontes pueden infiltrar el sedante, las arañas quedarían inconscientes e incapaces de seguir el juego. Solo necesitan reunirlos en un mismo lugar. Ordena a Ann y Spider-Clan Venom, sus dos guerreros, capturar vivo a uno de los Spiders y llevarlo a un punto entre los dos templos, asegurando que los demás intentarán rescatarlo, y así podrán eliminarlos de una sola vez. Spider-Clan Venom sonríe y le dice a Okoye que le agrada. El Venom misterioso duda que sea tan fácil, pero Okoye lo manda a callar, llamándolo cobarde. Luego le dice que se vaya, y a Eddie también. Eddie intenta detener a Ann, diciéndole que no importa de qué mundo provenga, no puede desear esto. Ann responde que los están matando y que no queda otra opción. Eddie insiste en que siempre hay una opción y le advierte que se arrepentirá de la decisión que tome el resto de su vida. Mientras tanto, en el lado de las arañas, Web Weaver enfrenta a Weapon 8 y le dice que ha pasado suficiente tiempo con Spiders multiversales para saber que ellos no matan, y que está seguro de que él también lo sabe. Weapon 8 responde que si pierden, no habrán más reuniones de Spiders. Spider-Prowler, cansado de la discusión, sugiere que deberían separarse. Peter intenta calmar a Miles, pero él reacciona diciendo que no lo llame así porque no lo conoce. Le aclara que la única persona que lo conocía era su tío Aaron, quien le enseñó una lección importante. Si seguir las reglas significa que su gente será aniquilada, entonces uno tiene la responsabilidad de romperlas. Weapon 8 toma la delantera, seguido de Spider-Prowler y Recluse. Recluse le pregunta a Miles si están seguros de estar tomando la decisión correcta, señalando que el Spider-Comando de ahí no parece muy estable. Miles responde que no confía en él, pero que está tomando su propia decisión. Explica que si pierden, personas reales desaparecerán, pero si ganan, los monstruos controladores de mentes serán eliminados y la gente sobrevivirá. En eso, son sorprendidos por una explosión. Agente Venom aparece delante de ellos. Recluse se sorprende de verla, y Ann le responde que debería aprender a terminar el trabajo. Recluse, en respuesta, se lanza sobre ella, mientras le dice que ha aprendido la lección. Por su parte, Weapon 8 se enfrenta a Spider-Clan Venom. Le recuerda que perdió en su último enfrentamiento y que ahora están en desventaja numérica. Spider-Clan Venom acepta que eso es cierto, pero asegura que antes se contuvo, mientras ataca a las arañas. Luego invoca el poder del amuleto del Shadow Clan y se transforma en su forma monstruosa. Weapon 8 se lanza sobre él gritando que lo quemará, como hizo con su amigo. Lo ataca con las extremidades arácnidas que salen de su espalda, pero Spider-Clan Venom lo esquiva con facilidad. Luego le coge las extremidades y lo deja sin poder moverse, para después arrancárselas con sus 4 brazos y arrojarlo a un precipicio mientras se burla de él.
Luego se voltea hacia Spider-Prowler, preguntándole qué hará él. Miles concentra su energía y lo ataca con toda su fuerza, pero Spider-Clan Venom lo bloquea con facilidad, haciendo que el choque de poderes genere una explosión que deja a Miles inconsciente. Luego se le acerca y, volviendo a su forma original, lo carga en hombros, mientras le dice que fue valiente, pero que la valentía no basta. Mientras tanto, en otro lugar, Okoye es perseguida por Eddie, quien consigue derribarla con un ataque sorpresivo. Ella se incorpora, comentando que, después de todo, él sí puede pelear. Eddie le responde que pelea para proteger a las personas. Okoye se le lanza encima, golpeándole en el pecho, mientras lo llama el típico estadounidense. La violencia de sus enemigos sí es violencia, pero la suya, a eso llaman protección. Muy bien dicho, Okoye. Mientras chocan cabezas, Eddie le responde que ella no es su enemiga, o al menos no quiere que lo sea. Aclara que no busca que los Spiders ganen, sino que todos juntos puedan encontrar otra forma de solucionar el problema. Okoye lo llama ingenuo y le cuenta que garantizar la supervivencia del pueblo de Wakanda la obligó a tomar decisiones difíciles, algo que él entendería si esas decisiones significaran ser responsable de millones de vidas. Pero en cambio, él no es nada. Y mientras adopta una forma más monstruosa, le dice que, a diferencia de él, ella es ¿una reina? La interrumpe Eddie. Sí, ya lo sabemos. Y mientras le arranca el simbionte de su cuerpo, agrega: pero nosotros fuimos el King in Black, el Rey de Negro, el líder y punto central de trillones de simbiontes en el universo. Y con un golpe potente, derriba a Okoye y la lanza al suelo. Eddie camina hacia ella y le dice que no hay nada que pueda hacer con un simbionte que lo sorprenda, ni tampoco puede darle lecciones sobre responsabilidad. Declara que todo lo que hacen ahora es por los simbiontes y que no permitirán que construya un futuro basado en asesinatos en masa, algo que era el camino de Null. Luego le quita la bomba de niebla y se aleja de ahí, recalcando que ellos deben ser mejores que él. Nos movemos al punto de encuentro. Spider-Clan Venom espera a los demás, con Spider-Prowler como su prisionero. Cuando ve a Anne llegar, se burla de que llega con las manos vacías. Ella responde que se perdieron de vista mutuamente y califica a Recluse de ser demasiado obstinada. Spider-Clan Venom le recuerda que un verdadero guerrero no culpa a su oponente por sus derrotas, especialmente cuando fracasa repetidamente. En eso, Okoye llega también. Anne se da cuenta de que no tiene la bomba de niebla consigo. Okoye explica que fue emboscada por el traidor y que él la tomó. «Otro fracaso», exclama Spider-Clan Venom, contrariado. Okoye admite que no ganarán esta ronda, pero cree que aún pueden ajustar cuentas, refiriéndose a Miles. Spider-Clan Venom protesta diciendo que eso no estaba en el plan y que no es deportivo. Okoye le responde que no se trata de deporte y que tampoco le está pidiendo que mate al niño. Solo necesita que se haga a un lado para poder hacerlo ella misma. Mientras tanto, Peter, Spider-Ham y Web Weaver llegan a donde están Recluse y Weapon 8. Peter les pregunta si están bien, pero el Recluse responde que, obviamente, Weapon 8 no lo está, y señala que eso es lo que sucede cuando no luchan juntos. Spider-Ham opina que tal vez la violencia de sus enemigos es porque uno de ellos mató a alguien. Weapon 8 responde que eso no importa, porque tomaron al chico y lo matarán. Admite que le falló. Peter lo anima diciendo que lo recuperarán juntos, pero una voz lo interrumpe, diciendo que eso es exactamente lo que ellos quieren. Eddie se aparece delante de ellos y les explica que tomaron al chico para atraerlos a todos y usar una granada de niebla lo bastante potente para dejarlos inconscientes. Peter le pregunta por qué les advierte de eso, y Eddie responde que no solo los advierte,
sino que les entregará la granada como muestra de buena fe. Dice que quieren encontrar una forma de resolver todo sin matarse entre ellos y que esto prueba su seriedad. Spider-Ham se adelanta para tomar la granada, dándole las gracias. Recluse duda de que los amigos de Eddie se vayan a quedar tranquilos, a lo que él responde que probablemente no. Peter se dirige a los demás y les dice que se ocuparán de eso después. Ahora mismo deben rescatar a Miles. Todos están de acuerdo y se lanzan a la acción. Mientras los demás se alejan, Spider-Ham se acerca a Weapon 8 para hablar en privado. Weapon 8 le dice que, aunque han tenido sus diferencias, espera que le entienda que todo lo que hace es por el bien de las demás arañas. Spider-Ham le responde que lo sabe y le pide que se acerque un poco más porque tiene algo difícil de decir en voz alta. Le confiesa que cree que él tenía razón todo este tiempo y que deberían eliminar a esos simbiontes en cuanto los vean. Weapon 8 lo mira sorprendido y le pregunta si realmente lo dice en serio. Pero Spider-Ham le responde que no, mientras lo ataca con un fuerte puñetazo, furioso. Le grita que no permitirá que corrompa a los chicos y lo insulta, llamándolo cabeza hueca y torpe. Luego se burla de sus orígenes, diciendo que seguro fue criado por hojas de maple militantes, pero afirma que eso no importa porque no dejará que dañe a nadie más. Después de sujetarlo firmemente con sus telarañas, le coloca la granada de nieve en el pecho y la activa para luego marcharse de ahí, diciéndole que seguirán adelante sin él y que ahora lo enviará de regreso a casa, dejando a ambos equipos empatados. Y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia comienza con los simbiontes. Rath les recuerda a los demás que no es momento para dudar. Ellos están en guerra por su existencia. Aunque están en desventaja, si eliminan al chico, refiriéndose a Miles, podrán recuperar terreno. Agrega que no será algo para sentirse orgullosa, pero sí necesario para sobrevivir, tanto ellos como los que dependen de su protección. Esa es la naturaleza de la guerra. Spider-Clan Venom agrega que no basta con sobrevivir. Si quieren avanzar con dignidad, deben ganarse su lugar luchando y no por pura suerte. Miles les dice que todos ellos se creen bastante elaborados, que se construyen ideas para justificar por qué se ven tan intimidantes y disfrutan de la violencia. Pero para él, solo son unos abusadores. Les gusta tener poder sobre los demás, y eso es todo. En su mundo, los Kree eliminaron a la mayoría y se impusieron sobre los sobrevivientes, aterrorizando a los más débiles. Así que conoce bien ese tipo de comportamiento. Rath le responde que sí. En ese momento ellos tienen poder sobre él, así que sería mejor que no los provoque. Pero Miles se mantiene tranquilo. Les cuenta que no llegó a conocer personalmente al Peter Parker de su mundo porque murió antes. Aún así, entendió lo que significa ser un Spider. Y mientras ve cómo las manos de Rath son atrapadas por una telaraña, lo resume todo con una sola idea. Ellos detienen a los abusadores. Ahí vemos que quien le lanzó la telaraña a Rath es el Spider-Man de Peter Parker, quien se lanza a la batalla junto a los demás Spiders y al Venom de Eddie Brock, mientras exclama: «¡Hey! Creo que esa es la señal que estábamos esperando». Peter luego arroja a Rath contra el suelo, disculpándose ya que eso le debe doler, pero se justifica diciendo que ellos estaban a punto de destripar a su amigo. Luego se da cuenta de que ella es de Wakanda y le pregunta si conoce a T'Challa, ya que ambos han sido Avengers, aunque no al mismo tiempo. No está seguro, así que le pedirá una infografía a Jarvis. Rath le dice que no conoce a esa persona y agrega que necesita desesperadamente que se calle la boca. Spider-Man responde que muchos de sus amigos sienten lo mismo, así que no hay problema con que ella piense así, igual pueden llevarse bien. Más allá, Web Weaver ataca a Agent Venom, quien se defiende arrojándole algunas bombas que saca de su cinturón. Spider-Clan Venom se enfrenta a Eddie, diciéndole que aunque lo tiene confundido, sabe que tiene un gran poder y le pide que le demuestre que merece sobrevivir mientras lo ataca.
Eddie esquiva su ataque y luego se prepara para atacarlo, mientras le dice: «Todos merecemos sobrevivir, y te prometo que no querrás que pensemos lo contrario». De regreso con Peter, él recibe un golpe directo de parte de Wrath, quien le rasga el traje con sus garras. Peter le dice que eso sí es algo que no puede perdonar, ya que no tiene dinero para comprar un traje de repuesto. Okoye se le arroja encima, mientras le dice que el hecho de que use un traje dice mucho de él, y se avergüenza de tener que estar peleando contra un payaso. Más allá, Recluse sorprende a Agent Venom por detrás, llamándola G.I. Jane, y le dice que está acabada, para luego golpearla fuertemente con una poderosa patada, derribándola. Ataca con fuerza y le dice que ya no tendrá más oportunidades, y le arranca el simbionte a Anne a punta de golpes. Por su parte, Miles se une a la pelea y golpea fuertemente a Spider-Clan Venom. Eddie le pone la mano en el hombro, felicitándolo por el trabajo, pero Miles se lo saca de encima y lo arroja contra el suelo, diciéndole que no se atreva a volver a tocarlo. Volvemos con Spider-Man Peter, quien se anticipa el ataque de Okoye y la golpea en el abdomen, diciéndole que tenga más cuidado con a quienes les falte el respeto. Okoye intenta contraatacar, pero Peter le mete un rodillazo en la cara, mientras le dice que la payasería es un arte. Antes de irse, le toca la nariz y se la jala, haciendo el sonido característico de los payasos, así tipo Krusty, de Los Simpson. Solo faltan 5 minutos para que acabe la ronda. Más allá, Recluse tiene a Anne delante de ella, inconsciente. El simbionte, o más bien, los simbiontes, abandonan su cuerpo y le ruegan a Recluse que le perdone la vida. Anne realmente no es mala, solo que hace poco perdió a su hijo y a muchos de sus compañeros simbiontes y está consumida por el dolor, pero no merece morir. Le suplican que, si tiene que matar a alguien, que los mate a ellos. A Recluse le da pena ver a los simbiontes suplicándole, así que deja a Anne tirada ahí y se va, cuando faltan 5 minutos para que termine la ronda. Finalmente, Miles se le acerca a Eddie y le pregunta si le hablaba en serio cuando le pidió que se detenga. ¿Acaso no se acuerda de lo que sus amigos estaban por hacerle? Eddie se disculpa por eso, pero le asegura que aún hay espacio para el diálogo, a lo que Miles le responde que nada puede cambiar el hecho de que ellos estuvieron a punto de cortarle la garganta. Ellos quieren matarlo, así que él los matará primero. Y la próxima vez que lo vea a él, lo matará también. Luego se aleja del lugar, dejando a Eddie confundido, cuando solo faltan 5 minutos para que termine la ronda. El equipo de Spiders avanza en dirección a la meta. Se encuentran con Spider-Ham en el camino. Recluse le dice que se perdió toda la acción y le pregunta por el otro tipo, refiriéndose a Weapon 8. Spider-Ham responde que se perdieron en los túneles y terminaron separándose, pero que espera que logre llegar a tiempo. Peter le pregunta a Cooper si está bien. Él le responde: «No lo sé, solo puedo ver por qué todos ustedes fueron elegidos por la red. Tú has liderado ejércitos de Spiders, Peter. Miles y Recluse ya pelean en guerras de verdad. Ham es prácticamente invencible. Yo puedo pelear, pero no así. No como ustedes. Supongo que no sé por qué estoy aquí». Mientras tocan el pilar, Peter le responde: sí. Sientes un sentido de responsabilidad, pero aún no has descubierto cuál es tu poder. Nadie te dice lo difícil que es esa parte. En el otro lado, los demás simbiontes reciben a Eddie. Okoye lo llama traidor y le advierte que lo matarán. Spider-Clan Venom agrega que, además de traidor, es un tramposo, ya que hizo que uno de sus amigos Spiders luche en vez de él, refiriéndose a Miles. Pero reconoce que al menos tuvo el valor de presentarse ante ellos para morir. Anne, por su parte, le pregunta por qué ha vuelto, y Eddie responde: «Nosotros no sabemos qué pensar. Es posible que ustedes tuvieran razón, que la paz no sea una opción. Algunos de los Spiders parecen decididos a la guerra». «Interesante», responde Okoye. «Consideraremos tu futuro en un momento. Considérate afortunado
de que estamos en desventaja. De lo contrario, no te habríamos concedido ni siquiera esa gracia. Mientras todos tocan el pilar. Luego se anuncian los resultados del juego de calamar, de la competición. Uno de los Spiders ha sido eliminado. Su ventaja se ha perdido. Ahora entramos en la ronda final. Esta vez no habrá un lugar de destino, ni tampoco tiempo límite. Habiéndolos observado, debemos recordarles que no hay otra alternativa. Una de dos. Los Spiders serán eliminados del multiverso o los simbiontes lo serán. El último equipo con al menos un miembro consciente será considerado victorioso. Se quedarán atrapados aquí hasta que eso pase, no importa cuánto tiempo pase. Así que les recomendamos que peleen. Para ayudarles en esta misión, les presentamos a los últimos integrantes de sus equipos. Para los Spiders, tenemos Spider-Man, Takuya Yamashiro, de la Tierra 51778, el emisario del infierno, desde Japón. Como comentario, este es el Spider-Man o el Spider-Man japonés, que apareció en la serie de televisión de 1978, el del robot gigante. Peter y Takuya se saludan afectuosamente. Para los simbiontes, tenemos a Venom Bloom, de la Tierra 17239, quien apareció por primera vez en Extreme Venomverse número 4 del 2023, y es lo que sucede cuando un simbionte se une a una flor. Al verlo reptando por el suelo, Agent Venom pregunta: ¿qué es esa cosa? Y Spider-Clan Venom responde: no es un guerrero, estoy seguro de eso. Volvemos con los Spiders. Webweaver comenta que el plan no funcionará, ya que los trajes de Takuya y Peter se ven exactamente iguales. Takuya aclara que lo suyo no es un traje, sino su protector arácnido. Webweaver le responde: bien, bueno, tu protector arácnido se ve exactamente como el traje de Peter. No podemos confundirnos sobre quién es quién en medio del combate. Takuya le pregunta qué sugiere, y Webweaver se lo revela. Bueno, recientemente hice algunas modificaciones a mis lanzatelarañas, así que pueden funcionar como mini impresoras 3D. Soy diseñador de modas, así que los he estado usando para probar diseños rápidamente. Podría diseñar y construirte un nuevo traje. Protector arácnido, Takuya. Muy bien. Un cambio temporal, responde Takuya, aceptando la idea. El equipo se organiza antes de salir, pero Takuya pide hablar en privado con Spider-Ham. Una vez a solas, Takuya le dice: ya que estamos a punto de entrar en batalla juntos, quería aclarar el ambiente. ¿Es la frase? Desde mi estado suspendido, pude ver todo lo que ocurrió antes de emerger. Sé lo que le hiciste al canadiense. Ok, ¿vas a delatarme?, pregunta Spider-Ham. Takuya le responde que no. Spider-Ham le pregunta por qué no. Y Takuya le responde: porque me das miedo, pequeño cerdito. Spider-Ham se da la vuelta y se va, diciéndole: siempre supe que eras el más listo. Una vez todos juntos de nuevo, Peter menciona que algunos simbiontes parecen querer venganza y que eso no se puede ignorar, pero no significa que ellos actúen de la misma manera. Sugiere que deberían noquear a todos menos a Venom y trabajar con él para encontrar una solución. Refiriéndose al Venom de Eddie. Miles no está convencido y recuerda que ya les dijeron que no había otra solución, a lo que Peter responde que puede ir solo si quiere, pero que si desea quedarse con el equipo, esas son las condiciones. Miles acepta, Recluse también. Antes de partir, Peter le pregunta a Takuya si trajo a su robot. Takuya responde que Leopardón acudirá cuando lo llame. Peter lo celebra, aunque Takuya le advierte que probablemente no será tan fácil como cree. Mientras tanto, el grupo simbionte se reúne. Okoye pregunta qué harán con Eddie, y Eddie le dice: nosotros queríamos paz, pero si la mente colmena dice que eso es imposible, debemos creerlo, ¿cierto?
Cuando fuimos el King in Black, el Rey de Negro, era nuestro deber proteger a los simbiontes, usando la fuerza si era necesario. Si realmente hay que pelear o dejar que todos los simbiontes del multiverso mueran, retomaremos ese rol. Lethal Protector, protector letal de los simbiontes. Te creo, respondió Okoye. Muy bien, luchemos juntos entonces. Y luego lanza su grito de guerra. ¡Por la colmena! Animando a los simbiontes a ir en busca de los Spiders. Pero ellos no han avanzado mucho cuando se detienen de golpe al ver una figura gigantesca que se alza delante de ellos. Todos observan atentos y Agent Venom pregunta: ¿Qué es esa cosa? Ese es Leopardón, le responde Takuya. Y yo soy un emisario del infierno, Spider-Man. Ahí vemos a Takuya liderando la carga y aterrizando con su pose característica de la serie de los 70. Si no la has visto, te recomiendo que busques los videos de YouTube. Yo diría que Scarlett Johansson se inspiró en esto para el aterrizaje de Black Widow en el UCM. ¡Ja! ¡Ridículo!, responde el último de los simbiontes, el de los anteojos rojos, que hasta ahora no había participado en ninguno de los combates. Emisario del infierno, no eres tal cosa. Me alegra que estés aquí de todos modos. No habría sido justo de otra manera. ¿Qué dices, Takuya? Finalmente, resolvemos lo nuestro. Si eso es lo que quieres, le responde Takuya. Peter, a su lado, no entiende lo que está pasando. El simbionte misterioso contesta: lo es, y va a ser divertido. Finalmente, se despoja de su saco, revelando que en su muñeca tiene otro Spider Protector. Y luego se presenta: soy Yaleo, el último sobreviviente del planeta Spider, fusionado con el último simbionte sobreviviente. Juntos, somos la furiosa apoteosis de la venganza. Somos Venom. Ahí lo vemos en su traje, en su protector arácnido, de colores negro y blanco. Como comentario, este personaje es completamente nuevo, y si han visto los Power Rangers, reconocerán esa pose de combate. Pero eso no es todo, ya que viene con mecha incluido, y aquí lo vemos llamándolo: ven, Centurion, Centurión. Nuestra batalla final comienza. Ahí vemos a los dos mechas frente a frente. A diferencia de la serie de televisión, aquí Takuya no pilota a Leopardón al estilo Gundam o Evangelion, sino que lo controla de manera remota. Espero que nos cuenten más, ya que las peleas de robots siempre son geniales. Y esa espada que tiene Centurion, una espada completamente negra, una espada all black, da para alucinar. Y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia continúa repitiendo parte de lo que se vio en el número anterior. 20 minutos antes, Peter y Takuya avanzan juntos mientras conversan. Peter comenta sobre el gran mecha de Takuya, pensando que sería de ayuda, pero él responde que no será tan sencillo. Su rival también está allí y cuenta con un mecha propio. Takuya recuerda entonces el origen de su lucha. En su universo existe un planeta lejano llamado Planet Spider, un lugar pacífico que fue devastado por el Profesor Monster y su ejército Iron Cross. La población fue aniquilada, aunque dos exploradores estaban fuera durante la invasión. Uno de ellos, Garia, siguió al Profesor Monster hasta la Tierra con la intención de vengar a su pueblo, pero fue herido de muerte y obligado a ocultarse en este mundo. Takuya luego cuenta cómo fue que él entró en la historia. Aunque era solo un humano, después de que su padre fue asesinado por el ejército Iron Cross, Garia le otorgó los poderes de Spider-Man y el control del mecha Leopardón. Poco después, Garia murió y sus dos misiones de venganza se unieron en una sola: proteger a la Tierra para que no sufriera el mismo destino que Planet Spider. Mientras tanto, el otro explorador, Yaleo, descubrió un planeta habitado por simbiontes que vivían en paz, hasta que el ejército Iron Cross los exterminó a todos, salvó a uno. Yaleo y ese simbionte regresaron a Planet Spider con la esperanza de detener el genocidio del Profesor Monster, que ya se extendía por la galaxia. Sin embargo, llegaron demasiado tarde. Ese día hicieron un pacto: vengar tanto a los simbiontes como al pueblo de Planet Spider.
Desde entonces decidieron convertirse en el Spider-Venom inmortal. Para cuando Venom llegó a la Tierra, Takuya ya llevaba un tiempo luchando contra el ejército Iron Cross. Cuando se encontraron por primera vez, Venom le exigió que abandonara su guerra contra el Profesor Monster, pues no quería que interfiriera en su propia venganza. Pero él rechazó la idea de dejar la protección de la Tierra en manos de alienígenas. En el fondo, tampoco fue capaz de abandonar su propio deseo de vengar a su padre. Aquello enfureció a Venom, y ambos se enfrentaron en repetidas ocasiones, incluso mientras cada uno llevaba por separado su guerra contra el ejército Iron Cross. Con el tiempo, la hostilidad cedió y lograron llegar a un acuerdo. Dejarían de lado su rivalidad, siempre que, llegado el momento de enfrentar al Profesor Monster, lo hicieran juntos. Sin embargo, cuando la oportunidad finalmente apareció, Takuya no logró encontrar ni contactar a Venom. No podía esperar, pues había descubierto que el Profesor Monster, en su desesperación, planeaba lanzar un ataque nuclear contra la Tierra desde la órbita. Ante la urgencia, Takuya derrotó al ejército Iron Cross, mató al Profesor Monster y salvó al mundo. Obtuvo su venganza, pero al mismo tiempo le negó a Venom la suya. Desde entonces, Venom nunca lo perdonó y lo persiguió incansablemente, considerándolo un traidor. Intentaron matarlo muchas veces, aunque jamás atacaron a su familia ni a alguien cercano, reservando toda su furia únicamente para él. Finalmente, Takuya concluye: y aunque cada vez pude escapar de su ira, fue por muy poco. Pero aquí y ahora, en este lugar, temo que no haya escape posible. Volvemos al presente, al enfrentamiento entre los dos mechas, quienes se colocan en posición. Takuya le dice: entiendo el dolor que sientes, Venom, pero mis aliados dependen de mí. No rendiré mi vida ante ti. Bien, no queremos que nos la des, responde Yaleo. Queremos arrebatártela. Mientras lo ataca con su espada, que Takuya bloquea con su escudo en forma de telaraña. Mientras tanto, en otra parte, Peter y los demás Spiders se enfrentan a los Venoms. Peter les recuerda que su objetivo es dejarlos fuera de combate y no matarlos. Spider-Clan Venom lo interrumpe, diciéndole que ellos no tendrán que preocuparse por eso. De pronto, Spider-Ham les grita a todos que se dispersen, justo cuando Venom Bloom se arroja a devorarlos a todos, Spiders y Venoms por igual. Peter logra apartarse, pero Eddie lo embosca de improviso. Peter lo encara, sorprendido, preguntándole qué demonios está haciendo, pues creía que peleaban del mismo lado. Eddie responde que jamás estuvieron en un lado. Lo único que buscaban era que ambas fuerzas trabajaran juntas y encontrar otra salida. Ahora, en cambio, Peter y los demás han decidido acabar con ellos. Peter insiste en que no quieren matarlos, solo sacarlos de combate, porque deben controlar a los otros simbiontes. Ellos son unos asesinos. Eddie lo interrumpe, recordándole que Miles dijo con claridad que pretendía exterminarlos. Si él fuera un simbionte, lo llamarías asesino, le dice. Pero como se parece a ti, le das el beneficio de la duda. Finalmente, admite que comienza a recordar por qué siempre odiaron tanto a Spider-Man. Al mismo tiempo, Spider-Ham trata de razonar con Spider-Clan Venom. Le propone una tregua, al menos mientras logran escapar de aquella sopa simbionte. Pero la respuesta es tajante: no hay treguas en la guerra. Spider-Ham suspira, resignado, y le dice: vamos, Last Samurai, el último samurái. Lo entiendo, ya he visto todo tu espectáculo. Pero esto es embarazoso. Tal vez ustedes ganen, tal vez nos borren a todos, quién sabe, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que actuar como si pudieras ganar gran gloria en batalla, golpeando muy fuerte a un cerdito de caricatura en la cabeza con tu gran palo, es lo más ridículo que he visto en mi vida. Y mi tía una vez recibió una transfusión de sangre de una berenjena gigante. ¿Eso es lo que eres? ¿Eres realmente tan bidimensional? Sus palabras logran hacer dudar a Spider-Clan Venom, pero antes de que pueda responder, la situación escala de nuevo. Leopardón impacta contra el edificio donde están conversando, haciéndolo saltar. Más allá, Takuya se enfrenta a Yaleo y le suplica que se detenga. Si siguen peleando así, seres inocentes morirán por culpa de ellos. Pero Yaleo responde con amargura, preguntando cuántas vidas han cegado ya sus batallas, cuántas personas pacíficas se convirtieron en daños colaterales en sus guerras. Para él, todos ya han elegido la guerra, mientras le dispara con su arma.
Takuya logra bloquear el ataque y replica que duda que muchos de ellos hayan elegido ser guerreros. Nosotros no lo hicimos, asegura. Mientras continúan peleando, Yaleo lo corta de inmediato, exigiendo que no los compare. Le recuerda que Takuya encontró su venganza, pero que esa venganza era solo para él mismo, mientras que él y Venom cargan con los fantasmas de dos especies enteras. En otro frente, Okoye golpea a Web Weaver y le pregunta si ya ha tenido suficiente. Cooper le responde que él ya había tenido suficiente desde el inicio y nada de lo que vino después le ha gustado. Le pide que desista, pero ella asegura que su gente depende de la victoria. Él replica que no intenta herir a nadie y que siempre existe la opción de no luchar. Okoye se burla, diciendo que es fácil hablar cuando no se entiende lo que está en juego. Cooper, con calma, le cuenta que en su mundo también existe Wakanda, que comprende esa sensación de tener a todo el mundo en contra y que también sabe lo que es sentir miedo. Las palabras de Cooper enardecen a Okoye. Ella grita que no le teme a nadie, pero él le responde: sí que lo tienen. Claro que sí, porque no se sienten a salvo. Durante mucho tiempo yo tampoco me sentí seguro. Tengo mucha suerte de no estar en esa posición ahora. He podido rodearme de personas a las que amo y en quienes confío. Dios, sabes, me he estado preguntando por qué fui llamado aquí, por qué fui elegido. Tal vez sea por esto. Con gran poder viene una gran responsabilidad. Luego se quita la máscara y agrega: mi nombre es Cooper Cohen y no voy a lastimarte. Okoye inmediatamente lo coge por la garganta, pero Cooper le pregunta: ¿ahora tú vas a lastimarme? Maldito seas, chico, responde Okoye. Supongo que no sabes cómo pedirle a esa cosa que no nos haga daño, le pregunta Cooper, refiriéndose a Venom Bloom, a quien ven arrojándose sobre ellos con las fauces abiertas. Okoye admite que no lo sabe, y Cooper propone que se muevan antes de que los devore. No muy lejos, Recluse y Miles interceptan a Agent Venom. Miles le exige que saque sus armas, pero Anne se niega. Rechaza la idea de seguir peleando. Miles le dice que haga lo que le dé la gana y se dispone a matarla, pero Recluse interviene para explicarle que pudo comunicarse con su simbionte, que él le pidió que le perdone la vida y lo mate a él en su lugar. Ahí pudo comprobar que los simbiontes no son malvados por naturaleza. No podemos exterminarlos a todos, insiste. Sería convertirnos en asesinos. Anne comprende la desconfianza y decide hablar con franqueza. Mi hijo fue asesinado. Mis amigos también, confiesa con un hilo de voz. Pelear es lo único que me ha quedado, la única forma que conozco para seguir viva. Reconoce que estaba destrozada, más de lo que imaginaba, y admite que lo siente. Miles le recuerda que intentó matarlos, que estuvo a punto de entregarlo a los demás simbiontes para que lo mataran. ¿Y ahora solo me das una disculpa?, pregunta incrédulo. Anne admite que no basta, pero ofrece lo único que tiene. Si salimos de esto, haré que me envíen contigo a tu mundo. Puedo luchar a tu lado para liberar a tu gente. Miles duda, pero en el fondo sabe que podría necesitar esa ayuda. En eso, Recluse los interrumpe al notar que Venom Bloom se aproxima, y ahí vemos a Spider-Ham junto a los demás, balanceándose por sus vidas. De regreso con los mechas, Takuya observa cómo Venom Bloom amenaza con devorarlos a todos. Yaleo aprovecha la distracción para atravesar a Leopardón con su espada y le increpa a Takuya que esté distraído. Takuya le responde: sí, estoy distraído, porque hay gente que está en peligro. Y por eso no pude esperar por ti cuando fui tras el Profesor Monster. Millones habrían muerto si me hubiera demorado. Lloras por los que se perdieron en el Planet Spider y por la comunidad de los simbiontes, pero hay arañas aquí, ahora. Hay simbiontes aquí, ahora. Y ellos morirán si no actuamos. Así que derríbame si debes hacerlo. Pero yo lucharé por los vivos. Yaleo quita la espada atravesada del cuerpo de Leopardón y la convierte en su rifle, mientras le dice: muy bien. Entonces, morirás en este lugar. A la vez que dispara su arma a toda potencia. Pero no lo harás solo, finalmente agrega. Y vemos que el objetivo de su disparo era Venom Bloom, quien lo recibe de lleno, cosa que lo enoja enormemente.
a tal punto que deja de perseguir a los demás y se vuelve hacia ellos. Mientras Venom Bloom lanza su embestida, ambos guerreros reconocen que esperaban una batalla final entre ellos más prolongada, así que deberán asegurarse de que ese no sea su último combate, y luego saltan fuera de sus mechas. Por su parte, Peter y Eddie continúan conversando, exhaustos. Peter jadea, confesando que necesita que alguno de los dos gane pronto, pues ya no le importa quién. Si no, caerá inconsciente en plena pelea, lo que sería muy vergonzoso. Eddie replica que quizá ellos se desmayen primero. La tensión se rompe de golpe cuando Peter nota que Venom Bloom aparece delante de ellos y que ahora tiene en su poder el rifle de Centurion, con el que les dispara. Peter se para delante de Eddie para protegerlo, pero el simbionte envuelve a Peter y lo aparta, haciendo que el impacto recaiga por completo sobre Eddie, quien es derribado y herido. Los demás combatientes llegan corriendo y ven cómo Eddie cae como un saco de papas, mientras que Takuya y Aleo completan su plan, aunque un poco tarde, y le ordenan a sus mechas detonar. La explosión conjunta logra destruir a Venom Bloom. Peter, desesperado, pide ayuda. Eddie está muriendo. Okoye analiza la situación y advierte que, aunque el simbionte intente repararlo, la pérdida de sangre es demasiado grande. Una transfusión podría salvarlo, pero carecen del equipo necesario. Entonces Cooper propone algo. Si ellos saben qué se necesita y cómo usarlo, él podría imprimirlo con sus telarañas. Y Peter se ofrece de inmediato a donar su propia sangre. Sin perder tiempo, parten a improvisar la operación. En cuestión de minutos, Eddie recibe la transfusión de Peter, aunque nadie sabe si sobrevivirá. Agent Venom pregunta por su estado, y Cooper admite que aún es pronto para saberlo. Spider-Ham comenta que al menos le gustará saber que todos han recapacitado. Pero en eso, son interrumpidos por el corazón de la red y la mente colmena, quienes les dicen: «¿Así es como los llamas? Ustedes no han hecho nada, excepto asegurar un sufrimiento incalculable. Esperábamos resolver esto de una manera contenida, pero ya que lo han rechazado, la única opción que queda es una guerra total». De inmediato, más arañas y simbiontes son invocados al campo de batalla. Por el lado de las arañas vemos a Lady Spider, Spider-Hulk, Spider-Man de la serie animada del 2025, Conde Parker, Spider-Man 2099, Spider-UK, Spider-Lair, Sakura Spider, Spider-Man Noir, Spider-Man Punk, Spider-Man India, el Robot Bee, Spider-Woman Ashley Barton y a Peter Parker y Miles Morales del universo de los juegos de la PlayStation de Sony, que gritan: «¡Maten a los simbiontes!». Y por el lado de los simbiontes vemos al Venom de los juegos de Sony, Beastar Syndemon, Necroco, el Symbiotic Alien de la serie animada del 2025, Punisher Venom, Cage del manga de Deadpool Samurai, Venomizer, Kid Venom, Venomouse, el Venom de Mary Jane y Madame Venom, que gritan: «¡Maten a las arañas!». Y se nos cuenta que esta historia concluirá. La historia continúa con el corazón de la red y la mente colmena al frente de sus respectivos ejércitos, que declaran: «Despójenlos de su voluntad, fuercen el conflicto, más morirán, pero este es el único camino hacia la resolución. Intentamos contener la destrucción, la muerte, es culpa de nuestros primeros guerreros seleccionados, ellos lo eligieron». Pero alguien interrumpe diciendo: «No, yo no creo que eso esté bien». El corazón de la red y la mente colmena reaccionan. ¿Quién es ese? Es Brock. ¿Cómo? No debería ser posible. Y Eddie, aún reposando en la camilla, responde, mientras Venom vuelve a cubrir su cuerpo: «Deberían estar orgullosos. Elegimos lo que se suponía que debíamos elegir. Hacer crecer la red. Hacer crecer la colmena. Elegimos construir. ¡Oh, demonios!». Mientras tanto, los demás contendientes, reunidos en una sola fuerza, observan lo que ocurre más allá. Spider-Ham pregunta qué tan jodidos están, y Agent Venom responde: «Veo al menos una docena de Spiders, una cantidad similar de simbiontes, atacándose sin piedad. Pero hay algo malo con ellos. Parecen poseídos. Se matarán entre ellos», interviene Okoye. «Debemos detenerlos». Recluse comenta: «Está bien, pero si nuestros amos araña y simbionte los están poseyendo a ellos,
¿Por qué no nos están poseyendo a nosotros? Lo están intentando. Nosotros los estamos deteniendo, responde alguien en un nuevo traje rojinegro. ¿Eddie?, pregunta Anne, y Eddie lo confirma. Anne se alegra de que esté bien, y Eddie les explica. Más que bien, gracias a la transfusión de sangre de Pete, estamos transformados y conectados con todos ustedes. Somos Spider-Venom. Miles pregunta por Peter y Spider-Venom responde que estará bien, aunque necesita recuperarse, ya que donó mucha sangre. También les explica que ellos están protegiendo sus mentes, pero no podrán hacerlo por mucho tiempo. Además, tienen un problema mayor, y se los explica. No podemos proteger sus mentes por mucho más tiempo, al menos no como son ahora. Necesitamos ayuda para proteger a los recién llegados de sí mismos, y para hacerlo, necesitamos compañeros que también sean híbridos, como nosotros ahora. La propuesta es que Agent Venom y los demás les entreguen temporalmente sus simbiontes a Spider-Prowler y sus compañeros. Spider-Clan Venom pregunta si ellos no terminarán también siendo poseídos, y Eddie le responde: sin sus simbiontes, ustedes no serán ni simbiontes ni spiders. Estarán a salvo. Yaleo acepta, si eso puede evitar que los simbiontes sufran el mismo destino que en su universo. Spider-Venom agradece la confianza. Mientras tanto, Spider-Ham nota que no tiene compañero, aunque la situación lo deja reflexionando. Nos movemos a la batalla entre los Spiders y los simbiontes poseídos. Cada bando grita que deben exterminar al otro. ¡Maten a los simbiontes! ¡Maten a los Spiders! El Robot Bee, Spider-Man India y Peter y Miles de los juegos de la PlayStation se enfrentan al Venom de los juegos, Punisher Venom y Kid Venom, mientras que Madame Venom golpea a Spider-Woman Ashley Barton. Más allá, Spider-Hulk aparece atravesando un muro y amenaza a Venomizer, diciéndole: «Spider-Hulk, mata a la débil chica simbionte». Pero cuando está a punto de aplastarla, aparece Spider-Venom, quien lo manda a volar de un fuerte golpe, mientras le dice: No habrá muertes. No hoy. Nah, lo tienes exactamente al revés, amigo. Hoy solo habrá muertes. Lo contradice Spider-Punk, quien aparece detrás de él junto a Lady Spider, Beastar Cindy Moon y el Symbiotic Alien de la serie animada. Este último agrega: «Sí, déjanos mostrarte». Takuya, ahora vistiendo el simbionte de Yaleo, aparece golpeando a Spider-Punk mientras le pide que se calle. Spider-Prowler, ahora vistiendo el simbionte de Agent Venom, golpea al Symbiotic Alien mientras le dice a Takuya que no sirve de nada hablar. Web Weaver, vistiendo al simbionte de Okoye, y Recluse, vistiendo a Spider-Clan Venom, también se suman a la pelea. Spider-Hulk contraataca, pero Spider-Venom bloquea su ataque con un escudo simbiótico, mientras les pide a los demás que aguanten. Miles responde que no hay problema, él ha estado en peores situaciones. Por su parte, Takuya recibe un golpe de Spider-Punk en el pecho, y luego contraataca con una patada de artes marciales. Más allá, Web Weaver intenta escapar de Lady Spider y Spider UK, mientras que Venomouse se mete en la boca de Miles. Recluse también la está pasando mal, ya que es acorralada por Beastar Cindy Moon y el Conde Parker. Spider-Venom, viendo a su equipo en problemas, les dice que aguanten, que están yendo a ayudar. Pero cuando llega, se da cuenta de que están perdidos. Y no es para menos, ya que detrás de él está toda la mancha. El Venom de los juegos, el de Mary Jane Watson y Ellie Ellison, Necroco, junto con Spider-Fist, Pavitr, Miguel O'Hara, Sakura Spider y el Spider-Man de la serie animada del 2025. En eso, todos sienten como algo cae desde arriba. Cuando alzan la vista, se ven atrapados por tentáculos que los dejan colgando. Y es ahí donde aparece el Spider que faltaba. De alguna manera, Spider-Ham consiguió fusionarse con Venom Bloom, y ahora es Spider-Bloom. No sé, la cosa es que atrapa a todos con sus tentáculos, menos a Eddie, a quien le dice: «Sea lo que sea que estés planeando, ahora es tu oportunidad». Eddie le da las gracias, pero le aclara que también atrapó a los miembros de su equipo. «Es difícil discriminar», responde Spider-Ham. «Queremos consumirlos a todos, pero no lo haremos. Pero queremos hacerlo, con tantas ganas. Pero en serio, amigo, tienes que moverte ya, o seguro me voy a comer a toda esta gente». «Ok,
responde Spider-Venom mientras comienza a moverse. Aquí está nuestro razonamiento. Para comunicarse, coordinarse, crear todo esto, el corazón de la red y la mente colmena deben haberse integrado. Y cuando Peter nos dio su sangre, quedamos conectados a ambos. Estábamos conectados a esa integración. Así fue como pudimos resistir la posesión. Por eso podíamos escucharlos mientras estábamos inconscientes. Y si podemos escucharlos, tal vez podamos invocarlos. Eddie hace precisamente eso y se encuentra frente a frente a las dos entidades, el corazón y la colmena. Fascinante. ¿Y ahora qué, híbrido?, le preguntan ellos. Eddie responde: esperábamos convencerlos de que detuvieran todo esto, pero si eso falla, si podemos invocarlos, tal vez podamos golpearlos. Un pensamiento primitivo, un instinto salvaje. Vergonzoso, responden ellos. Eddie Brock aclara que, aunque ellos son Spider-Venom, él sigue siendo Eddie Brock mientras descubre su cara. Él no es de jugar ajedrez. Él es de golpear a la gente contra la mesa de ajedrez. Sí, está claro que el ajedrez no es tu fuerte, ya que dejaste una pieza importante sin contar, responden las entidades. Ahí vemos que delante de ellas está Peter Parker, al parecer, controlado por el corazón de la red, quien se prepara para atacar a Eddie. Eddie intenta razonar con él, pero recibe un poderoso golpe en el pecho, que lo arroja violentamente contra una pared. Leo intenta detenerlo, pero es fácilmente derrotado por Peter. Spider-Clan Venom y Okoye, sin sus simbiontes, intentan hacer lo mismo, pero Peter genera una tela de araña en forma de látigo, que usa para repelerlos con facilidad. Peter se acerca a Eddie, pero antes de poder hacer algo, es interrumpido por Anne, quien le suplica: por favor, no, Eddie. No puedo volver a pasar por esto otra vez. Pero Peter la coge del cuello, haciendo que Eddie reaccione y, gritando el nombre de Annie, se ponga de pie y ataque a Peter, obligándola a soltarla. Pero al alcanzarlo con sus tentáculos, se transporta a otra realidad, lejos de Anne y los demás. Al ver a Peter delante de él, lo llama, y Peter le responde: vaya, las cosas se ponen raras cuando la red y la colmena se mezclan, ¿eh? Y ahora estamos mezclados nosotros, pero lo estás logrando, representando a ambos, enfrentándolos. Sí, pero yo la estoy arruinando, Pete. Te daré el simbionte. Deberías ser tú, contesta Eddie. Pero Peter lo rechaza. Nah, en realidad no debería. Con la red y la colmena entrelazadas, puedo ver toda tu vida, Eddie. Dios, somos tan parecidos en tantas cosas. Pero hay al menos una gran diferencia. Cuando el simbionte vino a mí por primera vez, después de que entendí lo que era, lo rechacé. Me lo quité de encima lo más rápido que pude. Siempre me ha costado aceptar ayuda. Me digo a mí mismo que es porque debo cargar con la gran responsabilidad solo. Pero creo que la verdad es que mis muros son tan altos y tan gruesos, Eddie. Siempre me ha costado dejar entrar a alguien más. Pero tú no. De hecho, justo antes de que el simbionte te encontrara, tú ya estabas pidiendo ayuda. Eddie, tú entiendes mejor que nadie la fuerza que viene de abrirse. Cómo la vulnerabilidad crea asociación y la asociación crea poder. Eso es lo que estabas haciendo aquí desde el principio. No solo estabas tratando de hacer las paces, estabas intentando construir algo mejor. Ahora necesitas terminar el trabajo. ¿Estás seguro?, le pregunta Eddie, y Peter le responde: déjame ser lo más claro posible. Eddie Brock, ve y patéale el trasero a Spider-Man. Volvemos al plano de la realidad. Tal como se lo encomendaron, Spider-Venom golpea brutalmente a Spider-Man y lo lanza por los aires. Spider-Man se sujeta al suelo lanzando telarañas y se dispone a contraatacar, pero antes de que pueda hacerlo, es atrapado en pleno vuelo por otro tentáculo y azotado contra el suelo con gran violencia. Peter intenta ponerse de pie, pero Spider-Venom se le adelanta y, generando 2 pares adicionales de brazos, le dice: esto te va a doler, Pete. Utilizando esos brazos extra, lo sujeta por pies y manos, para luego dar un gran salto, y cuando está en lo más alto, hace girar el cuerpo de Spider-Man, en una maniobra de lucha libre que seguro aprendió durante Venom War,
y termina estrellándolo violentamente contra el suelo, provocando una onda expansiva devastadora. Con Peter derrotado, las entidades intervienen diciendo: los únicos participantes restantes que no han sido aniquilados son híbridos. Nuestro conflicto no está resuelto. Eddie responde: eso depende solo de su elección, aunque ustedes podrían resolverlo. Lo que se les dijo es la verdad. Todos los caminos llevan al derramamiento de sangre, responden las entidades. Eddie se pone de pie, las mira con seriedad y les dice: pero al unirse, al construir todo esto, crearon algo nuevo, con un final que no podían prever. Así que mantengan el futuro incierto, permanezcan juntos. La red de la vida y el destino, con la mente colmena multiversal. Los Spiders con los simbiontes, trabajando juntos cuando sea necesario, pero siempre trabajando en pos de las mismas metas. Lo cual, de alguna forma, siempre hemos hecho. Así fue como llegamos a este lío en primer lugar, ¿no? Reforzar nuestra colaboración. Tantas variables, tantas incógnitas. Esto es incómodo, contestan las entidades. Y Eddie les da el último empujoncito. Entonces, déjennos ayudar. Seremos su agente. Los ayudaremos a mantenerlo todo unido. Finalmente, las entidades aceptan. Muy bien. Lo probaremos. A falta de otras opciones. Un experimento muy curioso. Luego, delante de todos los Spiders y los simbiontes, libres al fin del control mental del corazón en la colmena, Eddie les dice: se acabó, todos. Nadie más tiene que morir. Lamentamos que todo esto haya sido tan doloroso, pero ninguno de ustedes dejó que comprometiera quiénes son. Incluso cuando parecía que no había salida, todos eligieron al final ponerse del lado de quienes les dijeron que eran sus enemigos. Y por eso, de todo esto podría salir algo bueno, mientras nos reconstruimos con el tiempo. No sabemos qué más decir, salvo gracias. Puede que volvamos a llamarlos en el futuro, pero por ahora, vayan a casa. Descansen, se lo han ganado con creces. Agent Venom le pide que la teletransporte junto con Miles para ayudarlo a recuperar su mundo. Ella necesita algo por lo que luchar. Takuya celebra la paz lograda, aunque lamenta la pérdida de Leopardon, pero Yaleo le dice que no se preocupe. Ellos conocen bien la tecnología del Planet Spider, así que podrán construir otro. Nos movemos de regreso a la Tierra 616, al comienzo de todo. Este es el momento en el que Miles y Silk vieron cómo Peter desaparecía. Silk comenta: probablemente sea malo lo insensible que me he vuelto a la gente desapareciendo de la existencia en un torbellino de energía cósmica. Así es, responde Miles. Pero inmediatamente ven cómo, en otro torbellino de energía cósmica, Peter aparece de nuevo delante de ellos, cansado y herido, y con el traje roto. ¡Oh, hey! ¡Has vuelto!, exclama Silk. Bro, te ves terrible, agrega Miles, y luego pregunta: lo que sea que hayas pasado, ¿se terminó? A lo que Peter, aún en el suelo, les responde: oh, pequeñines, dejen que Papá Araña comparta algo de sabiduría de sus muchos años de servicio arácnido. Estas cosas raramente terminan de verdad. Solo existen más comienzos. La historia termina con diferentes imágenes de lo que está por venir. Primero, Spider-Venom balanceándose en acción, como agente del corazón de la red y la mente colmena, de seguro en aventuras a través del multiverso. También vemos a Spider-Ham coqueteando con un simbionte. Más abajo vemos a Okoye, aunque no queda claro si tiene algo que ver con Webweaver. Luego vemos a Miles Morales de vuelta en su universo, pero ahora con la ayuda de Agent Venom para recuperar lo que le quitaron. De Recluse y Spider-Clan Venom no se ve nada, pero quién sabe. Y finalmente, Yaleo y Takuya trabajando juntos en la reconstrucción de Leopardon y Centurion. Y se nos cuenta que este es el final, pero a la vez el inicio. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.